buenos días a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy en una transmisión más del Instituto de Formación Política del PRD. Y bueno, continuamos con todas estas actividades que forman parte de la Escuela Nacional de Identidad Democrática y estamos en este momento con los foros temáticos debatiendo ideas por México. Y vaya que hay de ideas a ideas y de ocurrencias a ocurrencias definitivamente. Entonces hoy tenemos a tres grandes ponentes que nos van a acompañar en el tema de reforma electoral y los derechos políticos, que lleva por nombre pues la mesa del día de hoy. Es, digamos, una continuación de lo que ya habíamos visto la semana pasada con el doctor Fernando Barrientos, el maestro Iván Lascano y la doctora Marta Singer con la reforma política, si era un avance o un retroceso, pero es un tema tan amplio y tan diverso que, bueno, amerita también que hagamos un análisis todavía mucho más desmenuzado de la propuesta y propuestas de otros partidos de la reforma electoral y que hablemos también del tema de los derechos políticos. No se puede hablar de la calidad de la democracia sin pensar en los beneficios que pueda traer en materia de los derechos hacia la ciudadanía. Entonces, también agradezco mucho pues al maestro Arcadio Sabido, director del Instituto de Formación Política, que nos acompaña el día de hoy. Y bueno, pues agradezco también a nuestras y nuestro ponente del día de hoy, la doctora Sol Cárdenas Argüedas, el doctor Javier Rosiles Salas y la doctora Mónica Carolina Aguilas. A los tres, muy bienvenidos. Muchas gracias por destinar parte de su sábado a esta actividad también de fortalecimiento en la cultura cívica y de la discusión política, porque hoy vaya que tenemos tema y que podríamos haber hecho un foro hasta del tema de la militarización, de cómo vamos a ir avanzando en los temas de la agenda legislativa, pero bueno, nos ceñiremos específicamente a reforma electoral y derechos políticos. Y sin más preámbulo, cedo la palabra a mi querida Project Manager Samaria Andrade para que haga la presentación, como se debe, de nuestros ponentes. Adelante, por favor, Samaria. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. El día de hoy me voy a permitir leer la semblanza de nuestros académicos. Comenzaré con la doctora Sol Cárdenas Arguedas. Ella es doctora con mención honorífica en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestra con mención honorífica en Estudios Políticos y Sociales y licenciada con mención honorífica en Ciencias Políticas y Administración Pública, opción Ciencia Política, ambas por la UNAM. Es candidata a investigadora nacional del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT y miembro de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, la SOM. Actualmente es secretaria académica del Centro de Estudios Políticos y profesora de asignatura adscrita a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También nos encontramos con la doctora Carolina Mónica Gilas. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias Políticas por la Universidad de Szczecin, Polonia, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Ha sido investigadora en el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación durante 6 años y fue asesora en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ha publicado 9 libros, 24 capítulos de libro y 15 artículos en revistas académicas de México, Brasil y Colombia sobre representación política de las mujeres, libertad de expresión, sistemas electorales y derecho electoral. Forma parte también del equipo de investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y la Organización de los Estados Americanos y del Comité Externo del Centro de Estudios Comparados por la Universidad Nacional del Rosario, Argentina. Ha sido secretaria de Vinculación y Comunicación de la Junta Directiva de la SOM y miembro de diversas asociaciones de ciencia política. Por su parte, el doctor Javier Rosiles Salas es doctor y maestro en estudios sociales con especialidad en procesos políticos por la Universidad Autónoma Metropolitana, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es profesor investigador de tiempo completo en la Universidad de la Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo. Ha sido profesor en la UNAM, en la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad del Valle de México. También se ha desempeñado como asesor parlamentario en la Cámara de Diputados.
Ha colaborado como editor y reportero en medios como el periódico Reforma y el sitio de noticias Sin embargo. Es miembro de la Red de Investigadores Parlamentarios en línea de la Cámara de Diputados. Sus líneas de investigación son partidos políticos, procesos electorales y política gubernamental. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Amari. Y nada, hago una precisión en la semblanza de la doctora Sol Cárdenas. Hasta hace unos meses era la secretaria técnica del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Políticas de la UNAM, pero ahora forma parte de este subprograma de incorporación de jóvenes académicos de carrera de la UNAM, el CIJA. Entonces, nada más ahí esa pequeñísima precisión. Muchísimas gracias a los tres. Y bueno, a comentarle al público que nos acompaña en la sala de Zoom, que para hacer más interactiva la participación y que no se nos queden las preguntas hasta el final, vamos a realizar la primera ronda, el primer bloque de preguntas de nuestros académicos y pasaremos a preguntarles a ustedes si quieren hacer una pregunta antes de pasar al siguiente bloque, si quieren tener alguna intervención que sea breve, y así lo haremos, lo estaremos haciendo entre cada bloque de estos 3 bloques de intervenciones de las y el ponente que nos acompañen. Y bien, para comenzar, abrimos el panel con la doctora Carolina Mónica Aguilas. Doctora, antes de hablar de las reformas y de las temáticas, vamos a poner los puntos sobre las IES. ¿Cuál es la diferencia entre los derechos políticos y los políticos electorales? Y no confundirlo con que todo cabe en la democracia. A ver, sí y no, ¿no? O sea, porque si no lo es todo, lo es nada. Entonces vamos a ir poniendo esas consideraciones que nos explique, que hoy pues es la mesa de derechos también político. Adelante, por favor, doctora. Muchas gracias, Fabiola. Muchas gracias a todos. Un gusto enorme estar aquí esta mañana. Gracias por conectarse en sábado, eso se aprecia mucho. Y un lujo estar aquí compartiendo ese espacio con Sol y con Javier. Pues miren, respondiendo a tu pregunta, Fabiola, yo sinceramente creo que no hay necesidad de hacer esa distinción. Esa distinción es algo muy particular de México, deriva de la historia mexicana en la cual durante la mayor parte de esa historia, pues desde porfirismo hasta los finales del régimen priista, los derechos políticos no eran justiciables, es decir, no había vías legales que permitirían exigir el ejercicio efectivo de este tipo de derechos, pues nada sorpresivo dentro de sistemas pues no democráticos, ¿no? Primero dentro de una dictadura personalista, después dentro de una dictadura de partido, y pues por ciertas particularidades justo de esa tradición jurídica, de ciertos criterios que se han sostenido a lo largo de tanto tiempo, cuando se empezó a construir durante esa transición votada mexicana las instituciones electorales capaces de organizar elecciones competidas, libres, con certeza, que permitirían asegurar o garantizar que los votos ciudadanos se respetan, se cuentan adecuadamente. También a la par se empezó a construir las vías jurídicas para la defensa y para exigibilidad de esos derechos. Pero justo dentro de esa tradición se empezó a hacer la distinción también de alguna manera para como achicar o limitar cuidadosamente qué clase de derechos iban a poder defenderse en los tribunales especializados que se fueron generando para ese fin, y que pues inicialmente solo se limitaban a los derechos pues de manera muy directa relacionados con el mero ejercicio del voto, como por ejemplo estar en el padrón electoral, ¿no? O contar con la credencial cuando estas empezaron a emitirse. Pero paulatinamente pues, la propia jurisdicción electoral empezó a ampliar la cantidad de los derechos que iba a proteger, también lo fue haciendo la legislación y las propias reformas constitucionales, y hoy en realidad me parece que esa distinción ya queda bastante obsoleta, y en ningún otro lugar del mundo se utiliza, ¿no? O sea, en todos los demás, por ejemplo, todos los documentos internacionales que reconocen los derechos, siempre se habla únicamente sobre derechos políticos, y es obvio que bajo derechos políticos están tanto los que están estrictamente vinculados con el mero ejercicio del voto, como los que tienen que ver ya con el derecho de ser votado, como con los derechos ampliamente entendidos de participación política, con los derechos que
luego suelen llamarse como relacionados, asociados con los derechos estrictamente políticos, como son la libertad de expresión, como puede ser acceso a la información, y algunos otros que pensamos como indispensables para el ejercicio de los derechos políticos. Entonces, me parece que deberíamos empezar a hablar de derechos políticos, digamos, a secas, sin adjetivarlo más. Creo que no es necesario seguirlo adjetivando más. Y en cualquier caso, dentro de esos derechos políticos están los derechos político-electorales, como nos gusta decirlos, ¿no? Y si miramos justo a los derechos que se protegen hoy, tanto desde la Constitución, desde las legislaciones electorales y desde los criterios de Tribunal Electoral, pues ya sabemos que eso se ha ampliado muchísimo, ¿no? Y estamos protegiendo tanto los derechos, por ejemplo, de la militancia, estamos protegiendo derechos de las personas a integrar las autoridades electorales, estamos protegiendo los derechos que originalmente no estaban tampoco incluidos de los pueblos y comunidades indígenas, tanto individualmente como colectivamente, y que incluso ya están los debates de qué se necesita para ejercer la autonomía, ¿no? En términos, por ejemplo, presupuestales. Entonces, es una materia que definitivamente está evolucionando, está creciendo, siempre en esa lógica de que los derechos humanos solo se pueden ampliar, que nunca se pueden ir para atrás, que nunca se pueden restringir, y que pues la única ruta, digamos, viable en una democracia es el fortalecimiento tanto en el reconocimiento como en el ejercicio efectivo de los derechos finalmente humanos que tenemos todas las personas. Muchísimas gracias, doctora Gilas. Y bueno, ya precisamente vamos a hablar con la doctora Sol Cárdenas, que ya tras bambalinas veíamos aquí que pues, hay un análisis amplísimo de estas propuestas de reforma electoral. Y bueno, doctora Cárdenas, ¿los derechos políticos están siendo respetados y reconocidos en la propuesta actual de la modificación? Sí, no, ¿por qué? ¿Y en qué simplemente se les está o se les pretendería pasar por encima, o cuáles son algunos de los atropellos que pudieran haber, o beneficios también, ¿no? Si es posible también que pudiéramos tener algún avance, aunque lo que hemos visto en las redacciones es que poco se está incluyendo a los grupos históricamente vulnerados, y de ello hablaremos más adelante. Adelante, por favor, doctora Cárdenas. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Saludo a mis colegas. Eh, Mira, antes de hablar específicamente de esto que señalaba sobre acciones afirmativas, me gustaría centrarme en que presentar una reforma en materia electoral no es cualquier cosa. Para hablar de derechos políticos, primero tenemos que hablar de Estado constitucional de derecho y de democracia. Y para hablar de democracia tenemos que hablar de representación política. Y para llegar a eso hay que hablar de sistema electoral. Quiero hacer algunas precisiones que nos pueden permitir dimensionar frente a lo que estamos ahora. Una reforma electoral en donde hay pocas coincidencias y muchas diferencias. Hablaré, digo, y creo que lo vamos a hacer a través de nuestra participación de las tres propuestas de reforma electoral. Tenemos la del Ejecutivo, la del PAN y la del PRI. Pero la realidad es que me voy a centrar en la del Ejecutivo porque en un país cuyo sistema político es presidencialista, pues pesa mucho. Y porque además es la que más me preocupa. Comenzaré acotando algunos conceptos que observo que en general existe mucha confusión. Primero quiero aclarar que las reformas que se presentan son al régimen electoral, además de al sistema electoral. Aquí cito a Nolen, abro comillas, un sistema electoral determina las reglas según las cuales los electores pueden expresar sus preferencias políticas y según las cuales es posible convertir votos en escaños parlamentarios. Esto es el canal mediante el cual el elector manifiesta su voto y la forma en que estos votos se convierten en escaños. Al mismo tiempo de establecer cómo se transforman los votos en escaños, los sistemas electorales, en palabras de Sartori, afectan la conducta del votante. Además, influyen sobre si el elector vota por un partido o por una persona. El concepto de sistema electoral no es sinónimo de legislación electoral, porque eso también nos pasa mucho. Y tampoco de régimen político. ¿Qué es el régimen político? Que es un concepto mucho más amplio. Se refiere a las reglas referentes a la gestión y administración de los comicios. Aquí recupero a Luis Eduardo Medina. Dice que contiene las reglas relativas a la organización y administración de los comicios, que tendría que ver ahí con el tema del Instituto Nacional Electoral y el planteamiento que hace de un nuevo instituto. Entonces, el régimen electoral es general y el sistema electoral específico.
Es decir, los sistemas electorales se refieren única y exclusivamente a 5 elementos técnicos o dimensiones. El tamaño de la asamblea, que se refiere al número de escaños que componen los congresos, el número y magnitud de circunscripción. La circunscripción es la unidad territorial en la cual los votos emitidos por los electores constituyen el fundamento para el reparto de escaños a los candidatos o partidos. De hecho, en México hablamos de distrito uninominal, ¿sí? Que es lo mismo, es una circunscripción, y de circunscripción cuando hablamos que se reparten más de 2 escaños en esa circunscripción. En cambio, la magnitud se refiere al número de escaños a repartir por circunscripción, que es lo que acabo de decir, y Nolen las clasifica en 3, como pequeña, mediana y grande. Pequeña, menos de 5 escaños, mediana de 5 a 10 y grande más de 10. La fórmula electoral de los principios de representación, porque aquí, que es parte de lo que vamos a analizar más adelante, nos dicen que la reforma electoral que presenta el presidente en realidad es representación proporcional, pero nos vamos a dar cuenta que, digamos, en la mitad de las circunscripciones que nos están, digamos, proponiendo, la entidad federativa se vuelve circunscripción, funcionan como mayoría relativa. Bueno, digamos que hay a grandes rasgos 3 tipos de fórmulas, los mayoritarios, los proporcionales o mixtos. Nosotros en México somos mixtos con predominante mayoritario. Esto alude al procedimiento utilizado para la conversión de votos en escaños. Tenemos las barreras legales, que es la barrera que hay en la ley. Se usa la ley en donde se establece un mínimo de votos o requerimientos para acceder a la representación. Y tenemos otro tipo de barreras que tienen que ver, por ejemplo, para que el partido pueda acceder a escaños de representación proporcional, tiene que postular cierto número de candidaturas en cierto número de distritos de mayoría relativa, por ejemplo. Y tenemos el tipo de votación estructura del voto. Se relaciona con el tipo de candidatura, que puede ser unipersonal o por lista. La reforma electoral que nos está presentando el presidente habla de listas. Entonces, para empezar, cualquier reforma electoral implica primero generar un diagnóstico. Un diagnóstico significa estudiar los efectos políticos, especialmente los mecánicos y psicológicos del sistema actual. Considerar el contexto político. En palabras de Nolen, el contexto hace la diferencia. ¿De qué se trata? De construir escenarios para analizar los posibles efectos que tendrá el diseño o rediseño a hacer. Hago un paréntesis para señalar que los efectos mecánicos resultan de la lógica matemática, los resultados arrojados por las dimensiones del sistema electoral, es decir, los efectos que se aprecian entre la relación entre votos y escaños, más adelante vamos a hablar de proporcionalidad, y en la conformación del Parlamento, el sistema de partidos, cuántos partidos políticos hay en los congresos y en realidad cuántos de esos partidos cuentan para la toma de decisiones. Mientras que los psicológicos son los que afectan la conducta de los actores y partidos políticos y el comportamiento de los electores. Es decir, tiene que ver con la coordinación electoral, las alianzas que se generan entre los distintos actores políticos y los partidos políticos, así como en el proceso de decisión del voto del electorado. Y ya para cerrar esta parte, esto me parece bien importante. Aquí me gustaría que recuperáramos los criterios de análisis del Nolen para el estudio de los sistemas electorales. Voy a plantear algunas preguntas que me parecen fundamentales. A ver, este diseño o rediseño que vamos a hacer del sistema electoral implica o implicará una representación más justa para todas, para todos y todes. En otras palabras, generará una relación de proporcionalidad, es decir, equilibrio y equivalencia entre votos y escaños. ¿Cuál es o será la concentración o efectividad? Dicho de otro modo, ¿son pocos o muchos los partidos o en su caso se reducirán o aumentarán en el Parlamento? ¿Y esto cómo funcionará? ¿En coaliciones, en mayorías? ¿Y estas a su vez qué generarán? ¿Estabilidad o todo lo contrario? Con el principio de representación que estamos planteando, estamos votando por candidaturas, por personas o por partidos políticos y sus listas. ¿Qué tipo de relación se generará con el electorado? ¿Cuál es la simplicidad del sistema electoral que estamos planteando? ¿Realmente el electorado comprende su funcionamiento y sus posibles efectos? Y este sistema o la reforma que estamos planteando implica o implicará mayor legitimidad, abonará con la consolidación del sistema democrático o generará un retroceso. ¿Por qué planteo todo esto? Porque siento que en la mayoría de las ocasiones cuando se presentan estas reformas electorales, muchas veces hacen falta estos diagnósticos, hacen falta esta construcción de escenarios y pareciera que no hay
digamos, esta conciencia o este conocimiento de que cada cosa que le movamos a los elementos técnicos del sistema electoral me generará ciertos efectos en el sistema de partidos, pero también en mis votantes, pero también en mis actores políticos. Y bueno, hasta ahí dejaría esta primera parte. Muchísimas gracias, doctora Cárdenas. Este punto final es, creo yo, nodal. O sea, el hecho de que se le mueva tantito hacia arriba o hacia abajo, hay una modificación, inclusive por mucho que podamos decir, bueno, ¿en qué pudiera afectar si quitamos 500 o 100 diputados? Bueno, tiene un impacto gravísimo y no se limita nada más al tema de que se vuelva más barata la democracia, que paguemos menos, no, la representatividad. Si hoy en día, no, ahí están los datos del estudio País, del ENCUSI, de una serie de documentos donde dicen que la ciudadanía no se siente representada, habiendo la cantidad de representantes por elección que tenemos, 300 al menos de mayoría, pues ahora reducimos esto, pues entonces todo quedaría en las élites de las listas, de las élites políticas, en un sistema de partidos políticos que cada vez es más cerrado para que entren nuevos actores, como candidaturas independientes, como nueva creación de partidos políticos, que es algo que al menos lo que yo he visto, y si no ustedes me corrigen porque son los expertos y expertas, no se está discutiendo, no se tiene la intención de discutir y ni se discutirá en este momento porque ya desde hace algún buen rato, y lo decía el consejero Ciro Murayama, los partidos políticos actuales se han encargado de cerrar los mecanismos de participación del resto de la ciudadanía. Así que sí, más allá inclusive de que si ahora ya pueden postular candidaturas que no pertenezcan a sus partidos políticos, pero bueno, pues con esto es de alguna manera no te afilies, no seas militante, te postulo, pero siempre va a ser a través de estos canales específicamente, ¿no? Y que algo que nos demostró el caso de Pedro Kumamoto es que el sistema está hecho de tal manera que un candidato independiente, de pasar de lo local a lo federal y eventualmente al nivel de gobernador o de presidente, implicaría que entrar en una dinámica pues de creación de asociación política o partido político eventualmente, pues para poder tener el financiamiento, la negociación política y territorial, ¿no? O sea, no está tan fácil. Y entonces aquí podríamos hablar primeramente de votar y ser votado. Pues sí, todos tenemos derecho a votar, pero a ser votado, pues solamente si cumples hasta con las reglas que imponen partidos políticos. Ahora bien, el tema del contexto, ¿no? O sea, ¿en qué momento decidimos hacer como sociedad una reforma de este tamaño? ¿Por qué ahorita? ¿Por qué no después? Vaya, hay que decirlo así. La iniciativa del Ejecutivo casi que se viene planteando desde el 2018. Ya en su momento, inclusive, lo recuerdo bien porque participé en ese ejercicio, voto informado, hizo entrevistas al respecto en diciembre del 2018, enero del 2019, porque ha sido una intención reformar, ¿no? Pero estamos en la antesala de la elección más grande de nuestro país, el 2024. Y entonces moverle algo ahorita, y apenas tuvimos reforma en 2014, si no me equivoco, y si no la doctora me va a regañar, la doctora Aguilas, porque siento, estás pasando a la escuela de noche, pero bueno, y luego viene el diagnóstico, que es algo que el doctor Fernando Barrientos ya nos decía en la sesión pasada, un diagnóstico antes de hacer propuestas y ocurrencias de yo creo que esto va a salir muy bien porque lo vi una vez en Italia, medio leí mal un libro y me pareció una buena idea, que creo que así funcionan muchos asesores en el legislativo, ¿no? Así medio leen resúmenes y hay una frase muy canchera de fulanito, está muy bien, el tamaño de la asamblea importará. Y aquí voy a pasar ya con el doctor Javier Rosiles, donde doctor Javier Rosiles nos preguntamos también de pronto en el Vox Populi, la gente que pues no necesariamente somos académicos y que tampoco estamos en la política, ¿no? Pero que nos guste el chismecito político y que sabemos que esto puede tener consecuencias para nuestra vida democrática. No hay, ya mencionaba la doctora Cárdenas, hay una propuesta del Ejecutivo, que hay que decirlo así, de Morena y sus aliados, ¿no? Al menos sí de Morena, aunque habría que ver si lo que propone no afecta al Partido Verde y al PT, por ejemplo. Dos, hay una propuesta del PRI y hay una propuesta del PAN.
voy a decirlo así, no vemos una propuesta de Movimiento Ciudadano, no vemos una propuesta del PRD inscrita, del PT, del partido del Verde, y no tendría por qué haberlas, ¿no? Porque si de por sí ya ahorita tenemos 3, entonces tener 7, 8 propuestas, ok. Aunque desde, por ejemplo, el PRD se habla de gobierno de coalición, por ejemplo, ¿no? Se ha estado hablando en estos días en el discurso. Yo preguntaría aquí, que iniciativas de ley y en particular la del Ejecutivo requieren 2/3 partes de los votos, me equivoco, 2/3 partes, ¿no? O sea, tampoco es como que el Ejecutivo hoy pueda agarrar a sus aliados, Morena, PT y Verde, decir aprobado y ya vámonos, ¿no? Va a pasar muy parecido como ya ha pasado con otras reformas constitucionales de, bueno, no podemos votarla así, pero hagamos destajos, ¿no? Y votemos por pedacitos y negociemos. Si al PAN le conviene listas y a Morena le conviene listas, pues votemos por listas y entonces que los otros partidos pues se amuelen. Y así sucesivamente. Entonces, yo le pregunto, doctor, ¿se negociará, perdón, a destajo, es decir, artículo por artículo, esta reforma política y entonces solo será en beneficio de unos cuantos? ¿O de verdad dejaremos la simulación porque los foros que se han llevado a cabo son parte también de esa simulación? Y usted además participó en uno de ellos. Entonces, estando en Michoacán, al doctor le dijeron, véngase mañana a debatir, ¿no? Sí, carnal, agarro el camión a la 1, ¿no? Entonces, y así estamos de la improvisación a la improvisación y de la negociación a destajo. Adelante, por favor, doctor Javier Rosiles. Bueno, tomar eso último como un halago, ¿no? Bueno, pues primero me gustaría empezar agradeciendo, realmente me da mucho gusto estar compartiendo esta mesa con Carolina y con Sol, la verdad es que colegas a quienes admiro, respeto muchísimo, y desde luego también contigo, Fabiola, y pues con todos quienes nos acompañan ahora, ¿no? Y para mí, yo lo voy a decir muy, muy claro, a mí que un partido como el PRD tenga estas discusiones internas, a mí me encanta, ¿no? Entonces, mucha suerte con este proceso tan complejo que están llevando a cabo, ¿no? Bueno, yo quisiera empezar con un par de preguntas. La primera sería, me parece muy bien lo que ya plantearon Carolina y Sol, y esas precisiones que hacía Sol me parece que son muy, muy pertinentes y nos permiten empezar la discusión sobre una muy buena base. Yo plantearé dos preguntas. ¿Qué tanto algunas situaciones de ingobernabilidad o inestabilidad se deben al sistema o al régimen electoral, ¿no? O dicho de otra manera, ¿qué tanto el sistema electoral o el régimen electoral contribuye a reducir los conflictos por la disputa y el acceso al poder, ¿no? Entonces, yo quería empezar con esas preguntas un poco para plantear lo que me preguntaba Fabiola. O sea, hay un riesgo, y me parece a mí que hay un riesgo grande, de no entender que una reforma al sistema electoral o al régimen electoral tiene que verse de una manera integral, ¿no? Porque hay muchas muestras a nivel internacional en el que los sistemas electorales están teniendo una influencia muy importante, es decir, no están contribuyendo a disminuir los conflictos, ¿no? Y yo quisiera mencionar el caso de Perú, que es uno de los casos más muy evidente, ¿no? O sea, en 2021, como ustedes saben, hubo elecciones, ¿no? Y hubo una disputa ahí muy complicada. Y recuerdo que Keiko Fujimori, ¿no? Pedía anular por ahí de 200,000 votos, ¿no? Entonces, se llegó al punto en el que llega Pedro Castillo y dice, bueno, pues yo les anuncio a ustedes que soy el presidente legítimo de Perú, ¿no? Algo que pues ya habíamos escuchado por acá, ¿no? Entonces, lo que tenemos hoy, a partir de esta, no digo como bien lo decía Sol, o sea, y también lo decía Nolen, o sea, no, la cuestión electoral, las reglas electorales no explican evidentemente la inestabilidad en un país, pero me parece que sí pueden contribuir a disminuir los conflictos, ¿no? Y el caso peruano es fascinante porque tenemos a un presidente que apenas al cumplir un año, ya por ejemplo se había quedado sin partido, ¿no? Y a menos de un año solamente tiene el 13%, 13, 14% de la Cámara. Es decir, es muy complicado que avance su agenda, ¿no? Y lo que es más, al cumplir el año, Castillo ya había hecho alrededor de 69 movimientos ministeriales, es decir, casi uno cada 7 días, ¿no? O sea, una inestabilidad tremenda, ¿no? Entonces, yo pongo este ejemplo porque me parece que el proponer una reforma electoral tendría que ser desde una visión integral y otra cosa muy importante, tendría que estar preocupada
me parece a mí, por despresurizar los conflictos que son propios de la lucha política, porque la lucha política, claro que, o sea, el problema no es el conflicto, el problema es cuando el conflicto lleva, por ejemplo, al descrédito de las instituciones, ¿no? Porque entonces, yo lo que me preocupa de la reforma, y me preocuparía más que se aprobara como está planteada, es que en vez de buscar despresurizar conflictos y mejorar el sistema y el régimen electoral que tenemos, que con sus problemas me parece que ha funcionado más o menos bien, ¿no? Le pudiéramos mover en algunos lados y en otro no, y que el efecto pudiera ser contrario al que se supone que uno esperaría, que es un poco lo que he comentado, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera muy rápido terminar con esta parte. A ver, fíjense ustedes, en la exposición de motivos, en las 3 primeras líneas, lo que dice es esto: la presente iniciativa tiene por objeto adecuar el sistema electoral mexicano a las transformaciones políticas que ha vivido México en los últimos años. Y dice, específicamente se busca ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad. Y entonces cuando uno la revisa, ¿no? ¿Cuáles son las propuestas? Por ejemplo, se propone que solamente haya 15 diputados cuando los estados tengan menos de 1 millón, ¿no? Y luego se propone que solamente hay un regidor cuando se tienen menos de 60,000 habitantes por municipio. Entonces, yo no entiendo, quizá no entienda bien, ¿no? Pero ¿de qué manera esto puede contribuir, con todo respeto, a una a ampliar la representatividad y garantizar la pluralidad? O sea, no hay manera que disminuyendo el número de diputados y casi poniendo a ceros, en algunos casos, la cantidad de regidores, se pueda garantizar la pluralidad. Ahora, si lo que se quiere es ejercer la mayoría y que tengamos un sistema más mayoritario que premie la mayoría, se podría hacer, pero eso no es lo que está planteando la reforma. Entonces, tenemos por un lado un discurso que tiene que ver con lo que he leído, y sin embargo en la reforma lo que vemos es otra cosa. Entonces, a mí me parece que esto es una cuestión preocupante. O sea, no sé si la idea es realmente que no se quiera aprobar la reforma o realmente hay un problema ahí de concepción que, como con lo que ya se ha explicado aquí con Carolina y con Sol, ¿no? Entonces, bueno, yo cerraría esta parte con eso, ¿no? Me parece que el doctor Barrientos se queda corto cuando dice que no hay una preparación. O sea, esta es una cosa hasta conceptualmente equivocada. Y ya cierro con esto. Para mí fue muy triste, ¿no? Ver al secretario de Gobernación el día que la presentó, y ahí están los videos, diciendo que esta reforma iba a eliminar los plurinominales, ¿eh? O sea, ya podemos discutir, y tengo ahí una diferencia un poquito con Sol en lo que decía de la mayoría, pero que el secretario de Gobernación esté diciendo eso cuando la presenta, me parece que hay un problema ahí. Entonces, bueno, para cerrar la pregunta, la respuesta diría, ojalá, lo digo sinceramente y con todo respeto, pues que no se apruebe. Creo que no hay las condiciones para que se apruebe, pero me parece que los planteamientos, y los invito a leerla de manera puntual, la propuesta, pues tiene deficiencias, me parece a mí muy, muy básicas, ¿no? Cerraría aquí esta primera intervención. Gracias, Fabiola. Muchísimas gracias, doctor Javier Rosiles. Es primero preocupante, y por eso es improvisación, no es su parte, doctor. Por el contrario, usted siempre muy preparado, improvisación en el foro. O sea, no había una temática de mesas, no Ya habían sé, ya fechas sé. claras, horarios, nada, ¿no? O sea, era, vénganse el que se quiere inscribir, y si medianamente tiene un título más o menos, órale, ¿no? Y ahí lo vimos. O sea, habían secretarios particulares y asesores discutiendo en el aire, ¿no? O sea, sin ningún fundamento teórico, conocimientos, errores conceptuales, imprecisiones. Por eso hablaba del tema de la improvisación. Y esto es gravísimo. O sea, de pronto pensamos que en materia social o política, porque pues todos podemos opinar, pues adelante, ¿no? Que se diga y que se hagan cosas. Pero esto es tan grave como si fueras con un doctor y vayas en todo caso con un podólogo a que te detecte un cáncer en el cerebro, ¿no? O sea, es como, a ver, ¿qué está pasando con esta situación, no? O sea, y ahí están los datos, inclusive, no lo dice Fabiola, ahí están los datos estadísticos del nivel de preparación de nuestros diputados, ¿no? O sea, con
con todo respeto, pero son poco técnicos, ¿no? Y bueno, muchas veces sus colaboradores pues tampoco son expertos en la materia, porque un día son expertos en litio y al siguiente día en temas electorales y pasado mañana en temas de salud y así vamos, ¿no? En lugar de tener un cuerpo profesionalizado mucho más robusto en el ámbito legislativo. Garantizar la pluralidad, pues pareciese que no, por lo que estoy viendo con sus consideraciones, ¿no? Entonces, ahorita, antes de terminar yo mi intervención, por favor, si alguien tiene una pregunta o comentario, ya sea que la escriba en el chat y lo leemos, o que alce su manita para que le abramos su micrófono, para que abra su micrófono en esta primera ronda que estamos por concluir. Y bueno, yo cierro con esta parte de que en definitiva no quiere decir que no se requiera hacer modificaciones al sistema político electoral de nuestro país, ¿no? Conforme una sociedad va avanzando, es necesario que se reforme, va cambiando. Hoy en día el tema de género, afortunadamente, ya es un tema que se discute, ¿no? El otro día escuchaba a unos académicos que decían, bueno, ahora hay que ver si hacemos un tema de paridad de género para los hombres. Y dije, bueno, pues en unos 500 o 700 años lo proponen para más o menos equiparar los años que no se le reconocían los derechos, ¿no? A las mujeres. O sea, sí es un tema de que tenemos que pensar también en cómo vamos evolucionando como sociedad y qué requerimos, ¿no? Pero no a capricho, no a situaciones momentáneas y porque no tenemos, pareciese, un plan a largo plazo de nación, porque los siguientes 6 años, si llega un gobierno panista o priista, porque aunque muchos lo vean imposible, matemáticamente sí podría darse un cambio, matemáticamente yo digo, ¿no? Políticamente es otra cosa, pero pues entonces vamos de ocurrencias en ocurrencias sexenalmente y entonces nunca vamos a llegar al quinto partido o a ser Suiza, como luego se nos plantea, ¿no? Y por último, pues gravísimo, gravísimo lo que dice el doctor Javier Rosiles, del secretario de Gobernación, agua de Jamaica que sabe a limón, pero parece tamarindo, ¿no? Que ni siquiera ellos mismos saben la propuesta que está impulsando el Ejecutivo, sabiendo que Secretaría de Gobernación es parte del Ejecutivo, ¿no? Y esto es sumamente grave. Y creo que así, doctor, si me lo permite, se vio en las mesas del foro, ¿no? De debate de ahora de la reforma político-electoral. Bien, tenemos pregunta de Javier Espinosa. A ver, dice, ¿no consideran que esta reforma electoral no es uno de los mejores borregos que el presidente ha echado al monte y vamos para atrás de él sin ton ni son? Bueno, no sé si alguien quiera contestarlo de los tres rápidamente. ¿Cómo consideran esta reforma del presidente? Bueno, Doctor Aguilar, yo adelante. creo que lo iremos platicando a lo largo del foro, pero me parece que definitivamente no es una reforma sin ton ni son, al contrario, es una reforma que tiene un propósito muy claro, que quizá quienes estén aquí no estén de acuerdo con ese propósito o que le veamos un sinnúmero de defectos, es una cosa, pero es una reforma que es muy consistente, que es muy congruente, o sea, sí dice una cosa, hace otra cosa, pero finalmente sí responde a ciertos objetivos, me parece, de centralización, de fortalecer control sobre las autoridades electorales, de fortalecerlas, como decían hace rato, tanto Sol como Javier, fortalecer como esa posibilidad de gobiernos unificados, de mayorías muy amplias y que reduce la pluralidad y representatividad, ¿no? Entonces, creo que hay muchas críticas, pero creo que no esa. Sí, más bien, sí tiene son y toca el son que le convenga al Ejecutivo, que es en esta parte de la centralización principalmente, ¿no? Para otros efectos, a lo mejor de pluralidad o de apertura democrática, por eso la vemos así, sin ton ni son, pero para el objetivo particular de que persigue el Ejecutivo, sí está muy, muy congruente en ese sentido y que además también parte de la congruencia, pues es la negociación política, si me lo permiten decirlo, y aquí hay mucho para negociar, ¿no? Hay suficientes puntos para negociar en esta reforma. Pasamos al bloque número 2. La pregunta es para los tres.
Si se elimina la elección de representantes legislativos mediante los principios de mayoría relativa y la representación proporcional termina en listas, o como ya también nos explicaba la doctora Sol Cárdenas, bueno, ¿cómo afecta esto a las minorías y a los grupos históricamente vulnerados? Porque de pronto por ahí hay la percepción de, bueno, a ti te tocan según la fórmula 17.5 diputados y a ti 18.8 diputados y no puedes partir un diputado a la mitad. Y también, por claro, estas listas, pues a lo mejor por ahí podrían relajar mucho todo el trabajo que se ha hecho en materia de cuotas, ¿no? De decir tantos de los pueblos indígenas, tantos de tema de mujeres, tanto del tema de jóvenes y así sucesivamente. Entonces, si les parece bien, seguimos con el orden en el que iniciamos. Doctora Carolina Guilas, por favor, adelante. Muchas gracias, Fabiola. Pues miren, yo creo que, a ver, es otra vez como de ese doble discurso, ¿no? O sea, una cosa aparecen las justificaciones y otra cosa serán los efectos que tendrían los cambios. Porque en principio, si nos dicen RP, pues tendríamos que decir, ay, qué bueno, ¿no? Porque en principio, representación proporcional es justo un sistema y lo tenemos muy investigado, descrito desde hace 70 años en una cantidad bárbara de trabajos, que en general justo representación proporcional permite resultados más plurales y más representativos en términos de la correspondencia entre la votación que obtienen los partidos políticos y la cantidad de escaños que obtienen. Y también tenemos una gran cantidad de literatura que justo apunta que RP es más amigable para cuotas, paridad y para todo tipo de mecanismos de acción afirmativa que quisiéramos implementar para fortalecer la representación de los grupos históricamente excluidos del poder. Aunque ahí también hay que hacer el paréntesis y decir que pues, la experiencia mexicana, por ejemplo, sí ha desmentido todo eso, ¿no? De que no se puede en mayor relativa implementar ni cuotas, menos paridad y que esto no funciona, ¿no? Todo depende de cómo lo diseñemos. México es un claro caso que dice, si lo diseñas bien y si lo implementas bien, sí se puede hasta con mayor relativa, ¿no? Pero bueno, en principio tendríamos que todos decir que bueno, qué buena idea sería representación proporcional. Pero como siempre, el diablo está en los detalles, ¿no? Y como todos los sistemas electorales, la representación proporcional, dependiendo de su diseño específico, nos puede generar resultados más plurales, más proporcionales o no necesariamente. Y lo mismo pasa con mayoría, por cierto, ¿no? Y justo la propuesta específica, ya cuando uno lee los detalles, apunta a que eso no sería una representación proporcional, ni representativa, ni plural. ¿Por qué? Porque lo que se propone es realizar la distribución de esos escaños de, bueno, totalidad, en este caso de escaños, no como hoy se hace para la vía proporcional en la integración que es a nivel nacional, sino se propone realizarlo por entidad federativa, por estados. A los estados serían como las nuevas circunscripciones electorales y tendrían diferente tamaño. Eso de por sí no tiene nada de raro, se maneja en diferentes países, pero al ser 32 serían y al ser vinculadas con tamaño poblacional, serían muy chiquitas. Habría algunos estados que tendrían solo 2, ¿no? Igual habría otros que tendrían solo 15. Uno diría, bueno, 15 es bastante. En realidad no. Para los efectos de distribución, de representación proporcional dentro del sistema de partidos como el que tenemos, donde tenemos pues aproximadamente 7, 8 jugadores, ¿no? Partidos políticos que postulan candidaturas y tomando en cuenta que territorialmente tendemos siempre a tener un partido fuerte, 2 partidos medianos, ¿no? Históricamente al menos, los resultados de esa asignación serían altamente desproporcionales. Y es una lógica, quizá el ejemplo es un poco burdo, muy simple, pero es como con tener un pastel y tener una galleta, ¿no? O sea, quienes han ido a fiestas o organizado fiestas de cumpleaños, de boda, ¿no? Mientras más grande el pastel, es más fácil que cada quien tenga una rebanada de buen tamaño, ¿no? Pero mientras más chiquito es tu pastel, o sea, si reduces una galleta de chispitas, pues no hay manera de que lo repartamos de una manera pues, equitativa o de manera proporcional. Simplemente no hay suficiente para repartir. Y eso incluso ya hoy se ve con el esquema actual en las entidades federativas, donde los congresos son bastante pequeños, donde como el pool de escaños de representación proporcional es muy pequeño y donde tenemos casos como en Coahuila, como en Baja California y muchos otros estados donde la representación proporcional tampoco llega a ser muy proporcional porque simplemente no alcanza, ¿no? Entonces,
ahí en ese sentido yo creo que tendríamos ese efecto muy contrario a la proporcionalidad, a la representatividad. También hay que decir que la propuesta presidencial no habla en realidad de acciones afirmativas para otros grupos. Digamos, paridad no se elimina, pero no hay elementos que lo toquen, pero entiendo que eso todavía lo vamos a hablar un poco más adelante. Y también creo que finalmente, en términos de los resultados tan desproporcionales, sí estaríamos generando cada vez mayor sesgo a favor del partido dominante, ¿no? Estaríamos transitando hacia un régimen, bueno, hacia sistema de partidos, de partido dominante. No sé si hegemónico, creo que es muy pronto para decir eso, porque para eso también necesitamos esas, digamos, transformaciones que estamos observando en la escena política y que a veces nos parecen como muy, muy drásticas. En realidad, para poder decir que ya hay una reconfiguración, necesitamos por lo menos 3 procesos electorales, todavía falta, todavía hay que ver qué es lo que estará pasando, ¿no? Pero bueno, pero los efectos me parece que no corresponden a lo que dice el discurso, ¿no? Frente a lo que dice la propuesta. Muchas gracias, doctora Carolina. Precisamente aquí siempre me gusta recordar las palabras del doctor Javier Rosiles cuando dice, cuidado cuando hablemos de que si Morena es un partido hegemónico, ¿no? Y habrá que hacer de pronto tal vez categorías nuevas, eventualmente, ¿no? Porque si se quiere comparar con el PRI de hace muchos años, pues la verdad es que no. O sea, no tiene a lo mejor control en muchos congresos, como sí lo tenía el PRI, ¿no? Que tenga 20 gobernaturas actualmente sí son un montón, pero le faltan otras 12, ¿no? Entonces, que tal vez el siguiente año no sabemos cómo va a quedar y varias circunstancias que de pronto ahí hay que considerar, pero que efectivamente es muy pronto nombrarle un partido hegemónico, en primer lugar. Como también aquí hemos dicho, ¿no? Cuando la gente se exacerba y dice, es una dictadura, no, espérate, ¿no? O sea, también aguanta, ¿no? Relajemos ese tipo de discursitos de pronto ahí medio también de vender humo. Y me permito aquí retomar la frase que también en varias ocasiones lo hemos dicho, en el detalle, el diablo está en los detalles, ¿no? Y el diseño de las reglas y eventualmente, ¿no? La ley general de las instituciones y procedimientos electorales, cómo quedaría. Y ya nos ha pasado que nuestros legisladores aprueban consulta popular, revocación de mandato, no están los lineamientos y entonces el INE tiene que entrar a medio traducir lo que quisieron decir, darle una configuración al menos procedimental para que funcionen los hechos y después, pues como es bien sabido, la culpa siempre es del INE, ¿no? Si Nodal y Belinda se separaron, diría Samuel García, también es culpa del INE en términos de lo que se quiere siempre señalar, ¿no? Por omisiones, entre comillas, de la autoridad electoral, pero la autoridad electoral trabajará en función de lo que hay en la Constitución y de lo que hay en la ley, en las leyes generales y demás, y de pronto eso no se está debatiendo necesariamente y no se pone sobre la mesa y creo que de pronto se les olvida debatirlo, ya ni siquiera hacerlo por su chamba. Doctora Sol Cárdenas, al respecto de esta pregunta inicial, adelante, por favor. Fíjate que hay algo que me gustaría recuperar y me parece bien interesante de lo que planteó el doctor Rosiles. Siempre cuando hablamos del término de gobernabilidad, me quedo pensando de la propia definición que tenemos de gobernabilidad, ¿no? Cuando hablamos de gobernabilidad lo entendemos como hay gobernabilidad cuando el partido del presidente tiene mayoría en el Congreso, ¿no? Y siempre como el cuestionamiento que me ha venido en la cabeza es, ¿por qué la manera en la que concebimos la gobernabilidad únicamente se entiende en esa relación y no como una construcción de legitimidad y de consensos? Es decir, no porque haya pocos partidos significa que pueda haber, o sea, que va a haber gobernabilidad. O sea, puede haber casos donde haya varios partidos y también puede haber gobernabilidad, ¿no? Creo que también tiene que ver con el proceso de negociación, de consenso y de legitimidad política, digamos. Ahora, aquí me parece bien interesante lo que decía la doctora Gilas, ¿no? O sea, efectivamente la reforma tiene un objetivo, y aquí también cruzarlo con lo que decía el doctor Rosiles, pero en realidad hay incongruencias conceptuales muy importantes, ¿no? O sea, es claro que tiene un objetivo y me parece que es reducir el número de
de partidos políticos, y por el otro lado se habla de pluralidad y representatividad. Entonces, ahí estamos frente a una incongruencia importante. Ahora sí, con respecto a la pregunta que haces, no tengo respuestas, más bien me surgieron más preguntas, ¿no? A ver, ¿cómo van a establecer las acciones afirmativas para que accedan los grupos? ¿Será a nivel entidad? ¿A nivel nacional? ¿Van a respetar los criterios ya establecidos? Porque ya ven que, por ejemplo, para mayoría relativa, y ahí también lo recuperó muy bien la doctora Gilas, pues ya tenemos bloques de competitividad, pero eso se lo debemos al INE y a los institutos electorales locales. Todavía tuvimos la experiencia en la reforma de 2014 a nivel local, que en las entidades federativas no había bloques de competitividad y los partidos políticos seguían postulando a mujeres en distritos electorales perdedores. Va a ser hasta 2016 y gracias a un acuerdo del INE que le dice el tribunal, oye, espérate, te estás pasando, te estás metiendo a nivel local, ¿no? Pero tienes razón, los institutos electorales locales lo tienen que hacer, ¿no? Entonces, digamos que hay ya toda una complejidad y eso es algo que también hay que reconocer. El INE en ese aspecto ha hecho un excelente trabajo y lo mismo los OPLES a nivel local, que tiene que ver con todo el tema de las acciones afirmativas. No solo a mujeres, tenemos un chorro de acciones afirmativas. Personas afromexicanas, indígenas, personas con discapacidad, de la diversidad sexual, jóvenes, adultos mayores, a ver si no se me está yendo alguna, migrantes, residentes en el extranjero, ¿sí? Luego, ¿cómo funcionará el papel que juega el principio de representación proporcional? ¿No? Está comprobado, a ver, en el mundo se ha comprobado que la representación proporcional, cuando realmente es representación proporcional, sí tiende a generar que haya mayores mujeres en los congresos, que haya mayor pluralidad y que puedan entrar mayor número, ¿no? Digamos, de grupos a la representación. A ver, si revisamos la conformación de la Cámara de Diputados, así como la del Senado, podemos comprobar que aunque las candidaturas sean paritarias, no siempre el número de electas son paritarias. Esto pasó en 2018. Sí, lo podemos revisar. En cambio, en la conformación de RP, que hay como mayor control también de la autoridad electoral, porque es mujer, hombre, ¿no? Todo el tiempo, pues sí genera proporcionalidad la RP, pero también compensa. Para eso, en el sistema electoral mixto mayoritario, se metió la representación proporcional. O sea, hay toda una historia política en nuestro país de por qué se implementó la representación proporcional y cuál era su objetivo, pues compensar a la mayoría relativa. Se asegurará, por ejemplo, en las circunscripciones pequeñas y medianas, que yo creo que es importante hablar de ellas y yo platicaré un poco de ello también más adelante. La doctora Gilas ya lo mencionó también, ¿no? Que encabezan las listas de los partidos mujeres, es decir, donde hay solamente 2 escaños a repartir, ¿nos vamos a asegurar que en el primer lugar queden mujeres en la lista? Porque si entran 2 partidos políticos y los 2 ponen hasta arriba hombres, pues adiós mujeres en esa entidad federativa, ¿no? ¿Cómo van a asegurar la paridad? ¿Se respetarán los distritos electorales federales con población de personas indígenas y afromexicanas que ya existen? ¿Y qué pasará con las demás cuotas que ya mencioné? A ver, el Registro Nacional de Electores del INE tienen experiencia en esto, que es lo que les decía. O sea, el INE ha hecho un buen trabajo. Entonces, me parece que esta lógica que ya hemos visto desde un rato para acá, de eliminar y no mejorar o transformar las instituciones políticas, a ver, siempre son perfectibles. Siempre va a haber problemas, pero hay que perfeccionarlas, no acabar con ellas, porque la democracia funciona con instituciones políticas y necesitamos los pesos y los contrapesos. Ahora, con el tema de que si regresaremos a un partido hegemónico, y aquí es lo que también recuperabas, creo, del doctor Resiles, yo tampoco hablaría de hegemonía, más bien hablaría de predominancia. Creo que seguimos siendo una democracia, de baja calidad, pero democracia, ¿no? La verdad es que no hemos ido mejorando en ese sentido. Me parece que con la reforma se está planteando una tendencia hacia la predominancia y el bipartidismo. Y bueno, o sea, pero de por sí ya lo vemos a nivel local, ¿eh? Tampoco es como que creo que vaya a cambiar demasiado esto. Y lo que sí me preocupa, y va en el sentido también de lo que dijo la doctora Gilas, es la subrepresentación que tendrán algunos estados, sobre todo porque se eliminan las 5 circunscripciones a nivel federal. Y en el caso de la Cámara de Senadores se elimina definitivamente la ARP, que funcionaba con una circunscripción nacional.
Me parece que es preocupante eliminar el principio de sobre y subrepresentación del 8%, y se acuerdan que dice, ningún partido político podrá tener más de 300 diputaciones. Bueno, pues para algo funcionaba ese principio de sobrerepresentación. A ver, aquí me llama la atención porque eliminar el principio de sobrerepresentación a mí me recuerda un poco a la década de antes de los 90, ¿eh? Cuando había cláusula de gobernabilidad y la sobrerepresentación no importaba. Y bueno, habrá quienes digan que sí la había y que sigue habiendo, porque pues sí, mientras existe el principio de mayoría relativa, pues sigue habiendo sobrerepresentación y le diría, pues no, no estás en un error, es correcto, ¿no? El tema es por qué queremos, digamos, recrudecerla en lugar de recuperar lo que ya hemos hecho de alguna manera bien, ¿no? Y me parece que definitivamente esta propuesta no nos lleva a mayor pluralidad, ni proporcionalidad y tampoco representatividad. Y hasta ahí dejo mi participación. Muchísimas gracias, doctora Cárdenas, sumamente contundente. Doctor Javier Rosiles, porque además ya fuimos avanzando también en el tema del partido hegemónico y presidencialismo, y me voy a permitir aventarles ahí un pequeño palomazo, porque creo que es necesario hablar un poco más del INE y de la posible creación del INEC, ¿no? Entonces, adelante, por favor, doctor Javier Rosiles. Gracias, Fabiola. Bueno, pues hay varios temas que están ahí vertidos. Muy interesante lo que comentan Sol y Carolina. Bueno, yo empezaría primero con lo del INE, si quieres, muy rápido, diciendo una cosa. Antes de que se presentara esta reforma, muchos estábamos discutiendo sobre la manera en que se seleccionan a los consejeros del INE, justamente, ¿no? Y nos parecía que justamente el diseño obligaba a los consejeros pues a tener este arreglo, esta negociación con los partidos, porque así está diseñado, ¿no? Y entonces estábamos en esa discusión cuando de repente llega esto, ¿no? De que los consejeros tienen que hacer campaña para ser elegidos consejeros, ¿no? O sea, eso es un poco la reforma, o sea, es proponer cosas, ¿no? Que creo que pueden empeorar la manera en que estamos desarrollando, o sea, nadie defiende, aquí creo, ¿no? Todos, bueno, cada quien habla por sí solo, pero creo que todos coincidimos en que hay que ir ajustando ciertas cosas del INE, ¿no? Que tiene sus problemas, sus deficiencias y que lo podemos mejorar, pero de pronto con iniciativas como esta, sí luce muy, muy preocupante. O sea, yo veo a los candidatos, a los posibles consejeros haciendo campaña y es una cosa que a mí me preocupa porque entonces va a ser más complicado generar el tipo de instituto que queremos, ¿no? Pero bueno, ahí cierro esa parte porque me interesa más hablar de la hegemonía. Yo he estado estudiando esto, pues tú lo sabes bien, Fabiola, durante ya un tiempo, y me da mucha risa cuando analistas políticos, no digo politólogos, digo analistas, ¿no? Opinólogos. Opinólogos, ¿no? Dicen que Morena es el nuevo partido hegemónico, ¿no? Entonces, bueno, no es una cuestión meramente de opiniones, tiene que ver con una cosa muy importante, que es hay competitividad en el momento actual. Es decir, no solamente hay competencia, o sea, no solamente es que haya partidos que compiten contra el partido oficial, sino que hay competitividad, o sea, hay lugares en donde el partido oficial no gana. Es decir, ¿cómo podemos hablar de un partido hegemónico cuando no tienen el control, por ejemplo, en Nuevo León y en Jalisco? Y es más, cuando el control en Nuevo León y en Jalisco ni siquiera son de un partido nacional, sino son de un partido, lo digo con todo respeto, regional como Movimiento Ciudadano. Entonces, bueno, lo comento así porque entonces lo que tenemos en el país es una situación muy fragmentada en términos políticos, ¿no? Y por eso preocupa la reforma, la propuesta, porque en un país tan fragmentado y tan plural, donde incluso en una elección como el Estado de México, todavía hay incertidumbre sobre quién va a ganar, ¿no? Lo cual me parece a mí que sigue siendo muy, muy positivo. En ese contexto, lo que propone la reforma es disminuyamos los diputados locales, ¿no? Y eliminemos diputados federales, ¿no? Entonces, claramente que hay un efecto ahí contrario, como ya lo ha comentado Carolina y Sol, o sea, en este contexto, como citaba ya Nolen Sol, o sea, en este contexto particular de México, con esta fragmentación política, donde está claro que Morena se nutre de estructuras y de grupos que no le son leales, sino que se le están sumando de otros partidos, porque por el momento es una marca ganadora, pero que en cualquier momento, cuando deje de serlo, podrían diseminarse y regresar incluso a sus partidos. En ese contexto tan complejo, lo que nos propone la reforma es disminuir la representación. A mí eso me parece muy, muy, muy grave, yo diría incluso preocupante. Y para cerrar esta intervención, yo diría, ojo
con lo que se dice de la disminución de los regidores, porque a veces nada más nos vamos con la parte nacional y los diputados y esto, pero por ejemplo, donde yo vivo, solamente habría 3 regidores, ¿no? Entonces tienes al presidente municipal y tienes a la síndica o síndico que serán de un partido, evidentemente, ¿no? Y entonces, ¿dónde estará el equilibrio? Ya no digo donde nada más hay un regidor, que será en municipios con menos de 60,000 habitantes, donde claramente pues ya hay un control pleno de las decisiones del presidente municipal y del el síndico o síndica. Pero incluso en un modelo como el mío, en donde yo estoy viviendo, ¿no? Solamente tendremos 3 regidores. Entonces, realmente sí preocupa no solamente que se disminuya, ¿no?, el número de regidores, de diputados, sino que parece que los mecanismos que permitían, déjenme decirlo así, matizar ciertas decisiones de los ejecutivos, pues ya no van a estar ahí, ¿no? Entonces, ese elemento me parece muy preocupante. O sea, no solamente lo del nivel federal, insisto, sino hay que asomarnos a lo que está proponiendo a nivel municipal, donde se supone que la gente tiene mayor acercamiento con sus autoridades, ¿no? Entonces, bueno, a mí insisto, para cerrar, en este contexto tan fragmentado y tan plural, y cuando la iniciativa dice que lo que se propone es ajustarse a la nueva realidad mexicana, pues claramente hay una contradicción, ¿no? Que no tiene que ver solamente con el discurso. Y ahora sí ya prometo cerrar. Este discurso de menos plurinominales es muy llamativo, hay que decirlo, la gente le gusta mucho ese discurso, ¿no? Y lo interesante es que no está en la reforma. Pero bueno, cierro aquí esta parte. Gracias. Muchísimas gracias. Y que además, doctor, si me lo permite, una cosa es la reforma y otra cosa es la propaganda de la reforma. Y eso es un problema porque sí se nos está vendiendo algo que no está en la ley, Exacto, que exacto. se está legitimando desde el discurso, ¿no? Y que recordemos que salir a comunicar todos los días no quiere decir que estén informando y además que estén informando verdaderamente, ¿no? Entonces ahí también otro detallito. Aprovecho para agregar aquí la parte pues de la democracia. Efectivamente tenemos una democracia tal vez de baja calidad y quiero poner el tal vez porque hoy me siento optimista, ¿no? Pero por decirlo menor, que realmente una democracia, así como se habla de manera utópica y filosófica, ningún país del mundo la tiene, ¿no? O sea, todos tienen sus debidas deficiencias y grados y demás, ¿no? Pero tenemos una democracia porque hay competencia, ¿no? Ahí está el caso de Nuevo León, ahí están las elecciones 2021, 2022, ¿no? Como no, Morena gana todo y arrasa y aplasta, o sea, no, momento, ¿no? O sea, sí hay que tomar eso en cuenta y pues que la representación proporcional efectivamente tiene un propósito y recordemos aquella bonita reforma de la Lope, ¿no? O sea, cómo era, vamos a dar espacios para la pluralidad a partir de la representación proporcional. Vaya, que de ahí las listas, cómo se conformaban, ya lo exponía yo la sesión pasada. El buen Mario Fabio Beltrones solamente una vez compitió por mayoría relativa en Sonora, si no me equivoco, y de ahí en fuera toda su vida legislativa que tú lo veías en una cámara y luego al siguiente periodo en otra cámara, fue siempre por lista, ¿no? Por representación proporcional, estaba en el 1 o en el 2, ¿no? Para que sí quedara el siempre, ¿no? Entonces, la forma en que se arman estas listas. Y antes de cerrar este segundo bloque, yo sí me voy a permitir preguntarles, porque además es algo que estábamos comentando tras bambalinas, el tema del INE, la desaparición, porque así se dice, ¿no? Creación del INEC, ¿no? Implica no una reforma al INE, sino prácticamente su desaparición con tantos ajustes que les quieren hacer. Ya hablaban aquí de la elección de consejeros, pero también esto implica que es un instituto de consultas, ¿no? O sea, ya no es un instituto necesariamente electoral, sino de consultas, y que ya nos decía la doctora Sol Cárdenas, a ver, el INE sí tiene sus deficiencias y aquí siempre lo hemos dicho y en otros foros también y lo sostenemos, punto, como todas las instituciones. Que nos digan qué institución es perfecta, bueno, a ver, queremos verla, ¿no? Dos, el tema de que el INE hace bien el tema de acciones afirmativas en todos los sentidos, tanto en minorías como en grupos históricamente vulnerados y que ya hemos dicho en el seminario permanente de partidos políticos no son lo mismo, minorías que grupos históricamente vulnerados. Dos, hace fiscalización,
hace monitoreo de medios para que tengan una contienda más o menos pareja a los partidos, hace el tema del voto en el extranjero, implementa trabajos de voto electrónico y pilotos, o sea, hace una serie de actividades en donde decimos, es que el INE es muy caro y es muy robusto, ta. Bueno, pues hoy nuestra democracia es cara porque venimos de una cultura de la desconfianza, nuestra credencial de elector y la papeleta para votar tiene más candados de seguridad luego que nuestros billetes de ajolotito, o sea, nosotros con nuestra falta de cultura cívica desde la ciudadanía hasta los partidos políticos con la compra de votos, chapulineo, mapacheo, lo que ustedes quieran y manden, hemos hecho que el INE tenga que ser así de caro y así de robusto. Y además siempre dicen, pues ahora que lo haga el INE, ¿no? Así como es el empleado el que se le paga con pizza y que se quede ahí a trabajar horas extras, pero que no se le pague más. Y por el contrario, ¿no? Que se reduzca el presupuesto, que es lo que se ha puesto en la mesa, que se reduzca, que se sigan haciendo las mismas atribuciones, las mismas actividades. Y bueno, yo quiero pensar si cualquiera de nosotros en nuestro trabajo, si nos quitan la computadora, nos reducen el presupuesto, podríamos hacer óptimamente nuestras actividades cotidianas, ¿no? De manera bien ejecutadas. Y ahí está el caso del OPLE de Ciudad de México, ¿no? El Instituto Electoral de la Ciudad de México y cómo se desarticuló muy rápidamente muchas de sus funciones. Y bueno, pues eventualmente cuando volvamos a hablar de caídas del sistema, que creo que a nadie nos gustaría volver a pasar por ello, pues, ¿ven cómo no funciona el INE? Bueno, pues si lo vienes desarticulando ya, pues ahí viene el tema de cómo dar respuesta. Y por favor, vamos a platicar rápidamente, doctora Aguila, sobre este intento de modificar o desaparecer el INE para darle paso al INEC. Adelante, por favor. Muchas gracias, Fabiola. Bueno, pues a mí en primer lugar me parece absurdo la idea de cambiarle el nombre, añadir esa C, pues más allá de confusiones y costos que genera en toda la papelería, documentación, etcétera, etcétera, es absolutamente irrelevante. El INE, desde que la Constitución así lo mandata, ha estado organizando consultas, revisando las firmas de apoyo para las iniciativas ciudadanas y todas esas tareas. O sea, si esa C en el nombre o no lo esté, me parece que es absolutamente, totalmente irrelevante. Y no tiene sentido hacerlo, por ende, ¿no? O sea, no es un cambio significativo. Creo que donde están los cambios de veras es en lo que comentaba hace rato Javier sobre la elección propuesta de elegir a las personas consejeras, que me parece ya está en un nivel de ridiculez y absurdo de tal nivel que creo que ni siquiera vale la pena estarlo comentando. Es algo que no se hace, es algo que no tiene sentido hacerlo y que no traería ningún beneficio para el INE o INEC, ni para la democracia mexicana, y pues podríamos hablar horas sobre los absurdos de esa propuesta. Y creo que donde hay que estar como mirando las cosas también es sobre cómo se distribuyen las facultades que se le asignan al INE y a los soples. Creo que ahí está el aspecto de veras, y pues ahí también hay que pensar sobre las propuestas que proponen justo eliminar a los soples y también a los tribunales, o asumir los tribunales, digamos, dentro como salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, sobre eso me parece que pues son otra vez iniciativas que van en contra de la lógica idea de federalismo mexicano. Creo que no son positivas porque los soples han tenido impacto muy importante, pero positivo, justo en la democracia mexicana, en la construcción de esa democracia mexicana, por más débil, insuficiente o deficiente o de baja calidad que le queramos decir, adjetivos que la queramos poner. Hay muchos elementos de innovación democrática que han salido desde lo local y que después fueron hacia lo federal, pensando solamente sobre reconocimiento al derecho al voto, por ejemplo, de las personas migrantes, sobre la paridad, las cuotas de género, sobre voto electrónico, instrumentos de democracia participativa, ya para no seguir
como alargando esa parte, ¿no? Hay mucho que han aportado los soples y también creo que la idea de que desde el centro todo se puede arreglar y todo se puede manejar a nivel estatal, a nivel local, creo que también es una gran equivocación. México es un país muy diverso, es un país muy heterogéneo y es importante, es necesario mantener ese pulso local. Y creo que también con eso está vinculada esa idea de que todo eso va a ser más barato y todo eso no va a ser más barato. O sea, no se engañen, eso no es así. En la reforma de 2014 que nacionalizaba una parte de las funciones se suponía que iba a ser esto más barato y no está más barato. No veo por qué sería más barato si subimos toda la organización electoral a la nómina federal, ¿no? Que finalmente hoy con trabajos, pero los estados sí tienen que asignar parte de sus presupuestos para la función electoral. Si lo trasladamos todo a nivel federal, pues no hay manera que esto salga más barato, hasta pensando en sueldos, ¿no? En salarios y también la idea de que desaparecemos los soples y el INE con la estructura que tiene hoy podrá organizar las elecciones concurrentes en todos los rincones del país es pues, de risa, porque eso es simplemente imposible. El INE tendría que crecer, ¿no? Y absorber al menos una buena parte de las estructuras locales de los soples. Entonces también creo que por donde lo veamos, no es precisamente la mejor idea que podríamos tener, ¿no? Que sí se puede mejorar la relación entre el INE y los soples, quizá pensar o discutir ciertas facultades, puede que sí, pero creo que la desaparición y la centralización absoluta de la función electoral tampoco estaría ayudando en nada. Muchas gracias. Gracias, doctora Carolina. Sí, precisamente va contrapuesto, ¿no? Por un lado, pues eliminen los soples, pero también reduzcanle la lana al INE, y entonces, pues en el momento en el que se quiera desaparecer los soples, pues el INE tendría que crecer, o cómo, ¿no? O sea, hoy tenemos un sedán, un Aveo, y es como cárguenle 3 vacas, ¿no? Encima, como si fuera una Cheyenne. Entonces, a ver qué pasa con esto. Además, me permito aquí nada más dar los números, porque me pareció como un dato así, dije, a ver si tenemos ahí. Revocación de mandato costó 1,692 millones de pesos y consulta popular 528 millones de pesos. Cuando digamos la democracia sale cara, bueno, pues también qué es caro y en qué usamos y gastamos el dinero. Y además, lo que se preguntaba y se evaluaba en la consulta popular y revocación de mandato, y aquí hay que decirlo claramente, a lo mejor no todos estamos en contra de estos ejercicios, pero que los ejercicios tengan un propósito en beneficio siempre de la sociedad y no nada más para un tema marquetero, por así decirlo, populachón, ¿no? En donde no terminan en nada y pues es costos o dinero que bien se pudo haber implementado en otras actividades, y que si en la Escuela Nacional de Identidad Democrática del PRD se está hablando, por ejemplo, de la redistribución de la riqueza, bueno, valdría la pena preguntarnos si estos casi 2,000 millones de pesos no se pudieron haber ejercido de otra manera en políticas públicas o en programas sociales que no llevaran necesariamente al tema del clientelismo. Doctora Cárdenas, me salgo un poco del tema, pero regresemos con el tema del INE. Adelante, por favor, con su participación, y tenemos 2 preguntas rápidas del público. Sí, justo yo coincido completamente con lo que dijo la doctora Gilas, y entonces a lo mejor en lugar de centrarme y comentar sobre eso, a lo mejor y valdría la pena leer las preguntas que nos están haciendo. También tengo una postura clara frente al tema del federalismo, coincido con Carolina, pero igual eso lo pensaba desarrollar para el siguiente bloque. Si estás de acuerdo, Fabiola, voy a leer las preguntas. Sí, adelante, Entonces, ahí está la de Armando. Sí, Armando Valencia dice, ¿realmente mayores cuotas para grupos minoritarios, LGBT, TTIQ, grupos indígenas, migrantes, etcétera, podría fortalecer la democracia en México? ¿O qué propondrían los ponentes para mejorar y fortalecer la representación política en el país? Y pone Javier Espinosa, duda, en este periodo de sesiones, cuando se define el presupuesto, ¿podrá la Cámara reducir áreas operativas del INE y minar así su actividad? Yo me voy a abocar a responder la primera pregunta. Y sí, o sea, ¿realmente mayores cuotas para grupos minoritarios fortalecen la democracia en México? Sí. La democracia no se puede entender sin pluralidad. O sea, si hablamos de pluralidad, tenemos que incluir a todas, a todos y a todos.
¿Qué proponían los ponentes para mejorar y fortalecer la representación política en el país? Esta es la pregunta del millón. O sea, nos podemos ir desde aspectos estructurales del modelo económico, las violencias estructurales, las desigualdades económicas, políticas, sociales y culturales. Pero como buena politóloga, pues hablaré un poquito sobre cultura política mexicana, ¿no? O sea, creo que hay una confusión bien importante en nuestro país de lo que consideramos como democrático. O sea, porque a mí me pasa mucho y veo discursos que a veces tienen hasta tintes autoritarios y van de la mano con la democracia, ¿no? O sea, un poco esta incongruencia de la que hemos estado hablando. O sea, creo que a veces no tenemos muy claro qué significa la democracia, qué implica la democracia, ¿no? Y fíjense, a ver, aquí les platico, y eso es como de los temas que me gustan mucho trabajar, desde el feminismo, ¿no? O sea, ¿cómo se concibió la democracia? La democracia empezó para los hombres y entre los hombres. Las mujeres no estábamos incluidas y nos ha costado, digamos, luchas, por lo menos de 2 siglos, para poder tener estos espacios. Entonces, a mí me parece completamente incongruente que un concepto como democracia, que nacía desde la lógica de la universalidad y la neutralidad, pues no nació así. Entonces, digamos, ¿qué es lo que hacen las cuotas? Nivelar lo que de origen es desigual. Entonces, otra vez, la democracia sin pluralidad no es democracia. Las lógicas jerárquicas verticales no son democráticas, son autoritarias. Entonces, bueno, hasta ahí dejaría yo mi participación. Muchísimas gracias, doctora Cárdenas. Doctora Aguilas, algo adicional al tema de grupos, bueno, el tema de las cuotas, grupos minoritarios, que sé que también son de sus temas que estudia. Pues me parece que es un gran ausente de esta reforma. Creo que lo que hace falta es plantear un diseño constitucional sólido en términos justo de mecanismos que permitan una representación más influyente. Únicamente el PT está proponiendo algo, pero también lo deja muy laxo, muy vago, porque lo deja a la regulación del INE. Yo creo que el INE nos ha permitido grandes avances en ese aspecto, pero creo que no nos podemos quedar ahí. Creo que, por ejemplo, los distritos, la cuota indígena, digamos, que se ha implementado justo a través de los acuerdos del INE y sentencias del tribunal, me parece que es insuficiente. Y, por ejemplo, también me parece que la población indígena no debería estar representada a través de cuotas. Creo que tendríamos que pensar otros mecanismos como los escaños reservados, dada su importancia. Creo que ahí también habría que discutir ampliamente justo qué tipo de mecanismos son los más útiles o serían los más idóneos para los diferentes segmentos de la población o grupos poblacionales que han estado históricamente excluidos, porque todo lo resolvemos con la cuota, porque finalmente el pobre INE no va a hacer más, ¿no? Pero no necesariamente las cuotas son los mecanismos más idóneos para todas esas categorías, porque las categorías son distintas, implican diferente colocación, implican diferente manera como de cruce interseccional con otras características y no necesariamente siempre son las más efectivas. Entonces yo creo que es un gran ausente de la reforma y me parece muy triste que ningún partido político tiene la preocupación por mejorar la representación en este sentido. Y aquí, doctora, me permito poner el dedo sobre la llaga, también tiene que ver temas de democracia interna de partido, porque entonces si la autoridad electoral no te obliga a candidatear o a postular de esa manera, tú como partido político, perdón que lo diga así, te vale 3 hectáreas el no postular mujeres, jóvenes, o sea, cualquier grupo de los que hemos hablado. Entonces, esto sí tiene que ver también con, insisto, democracia interna, de cómo se hacen las candidaturas desde el interior de los partidos y no decir, bueno, pues el INE me está obligando y pues ahora hay que poner, porque justamente hemos pasado desde la historia de las llamadas Juanitas, ¿no? Hasta la parte en donde se postulaban mujeres en distritos o demarcaciones perdedoras, ¿no? Hasta que hemos ido pues trabajando en ello, pero que sea una iniciativa de un partido político en específico y que digan, a ver, aunque el INE me diga que tantas mujeres en porcentaje, no, yo me voy por un porcentaje mayor porque esa es una vocación o es una iniciativa no hay, ¿no? Nos limitamos a que dice la ley, ni modo, para jugar con las canchas. Y esto, además que mi estimado doctor Javier Rosiles también es muy pambolero, ¿no? Pues esto parece Femex Food, ¿no?
voy a alinear a los jóvenes porque si no ya después me regaña la Femex Food, o no puedo alinear o N número de extranjeros, porque como pasa en cierto club, si por ellos fueran, tendrían a toda la plantilla de extranjeros y a ningún mexicano jugando, y lo mismo pasa aquí en la política. Si por los partidos políticos tal vez fuese, y no contáramos con estas reglas de cuotas, estaríamos viviendo en la misma era de las cavernas que hace 20 o 30 años, ¿no? Entonces creo que sí es una tarea pendiente que tienen absolutamente todos los partidos políticos. Y ya solamente un comentario, nos preguntan ahí del tema de la redistritación y que por qué no considerar en la reforma el tema de la redistritación. Ojo, porque si no están pendientes ya hay redistritación. El INE a través del consejero Ciro Murayama hizo una gira artística, creo que por casi todos los estados de la República, hablando de la redistritación. Y no necesariamente de los PRIs, pero sí se movió el territorio en muchas demarcaciones. Entonces, ojo para cuando ustedes vayan a postular candidatos, candidatas, porque ya no son los mismos distritos. Entonces, si ustedes no están familiarizados con ellos, ahí el tema es un pendiente para ustedes. Y bueno, hago el comercial debidamente porque me gusta hacerlo. Hay una bonita entrevista con el doctor Ciro Murayama de redistritación en el canal de YouTube de la Cátedra Madero. Entonces, y que además es una iniciativa de la UNAM en coordinación con el INE, así que ahí pueden checarlo. En 30 minutos el doctor Ciro Murayama explica de qué va la redistritación y cuál es el efecto. Inclusive él también hace un análisis de pasar a listas o a representación proporcional y este tema precisamente de la distritación. Bien, ya vamos por la última ronda para ir cerrando esta mesa. Les pregunto a los tres, y aquí voy a juntar las dos preguntas para que seamos muy económicos. Y si no, vamos a acabar a las 8:30 de la mañana como nuestros diputados. Desde su perspectiva, ¿qué propuestas o elementos sí son viables en la reforma electoral propuesta actualmente? Si es que los hay, ¿no? Ahí lo dejamos. Y por otro lado, ¿qué elementos faltan o deberían de ser tomados en esta reforma? Ya nos dijeron varios a lo largo de estas intervenciones, pero bueno, ¿qué elementos sí pueden decir? Bueno, pues esto valdría la pena rescatar, ¿no? Doctor Javier Rosiles, creo que me lo brinqué, ¿verdad? Discúlpeme, le faltaba una intervención, perdón, adelante. Sí, no te preocupes, ningún problema, pero sí me gustaría decir algo muy rápido. Mira, yo creo que lo del INE hay que leerlo desde una perspectiva más amplia que tiene que ver con los organismos constitucionales autónomos, ¿no? Lo que tenemos es que estos OCA lo que hacen es que le restaron atribuciones al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, cuando viene un presidente como López Obrador tan fuerte, me refiero al respaldo social que trae, pues trae esta idea o esta inercia pues para concentrar el poder, ¿no? Entonces, en esa discusión me parece que se ve claramente esta idea. Entonces, hay un ataque permanente no solo al INE, sino a todos los OCA, y de hecho ya desapareció uno. Yo me permito recordar que el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, ya lo desapareció. Entonces, creo que es desde o sea, no solamente es el INE, lo cual ya es preocupante, sino son además en total los 9 OCA que restan, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco para que la gente que nos escucha y nos ve aquí o que está aquí con nosotros, pues yo insisto, restan atribuciones en cuestiones económicas, en fin, en diferentes ámbitos. Y entonces me parece que hay esta idea de recuperar esas atribuciones. Entonces ya creo que el trabajo sería ver si estamos de acuerdo en que el presidente de la República vuelva, digamos, a reconcentrar esas atribuciones o si preferimos que las tengan por separado, ¿no? A mí me parece que está bien que las tengamos separadas y yo creo que habría que fortalecer a estos institutos más que desaparecerlos, como insisto, es el caso del INE, ¿no? Y bueno, otra cosa para un poco la pregunta que hacían, efectivamente, como OCA, la Cámara de Diputados está obligada a entregar el presupuesto al INE, pero claro que lo pueden recortar. De hecho, Lorenzo Córdoba hace poco recuerdo una entrevista en la que dice que de disminuirse drásticamente el presupuesto, incluso se podría poner en riesgo ya la elección del 24, ¿no? Porque evidentemente la elección no empieza hasta el 24, empieza en el 2023, ¿no? Y finalmente, una cosa que me gustaría destacar para terminar esta intervención sobre los partidos y la democracia interna, ese tema me parece muy interesante. Yo quisiera poner sobre la mesa
una iniciativa que vi en Perú, de hecho ya es una reforma que se aprobó, donde les preocupaba esto de que, a ver, creamos partidos nuevos o tienen su militancia, pero ¿qué tanto bastaba con solamente entregar, digamos, en el caso mexicano, su INE, firmar y decir que son parte de su militancia? Pero ¿qué tanto eso demostraba realmente un enraizamiento, digamos, de ellos por el partido? Es decir, ¿qué tanto realmente pertenecen al partido? Y esa reforma es bien interesante y la pongo en la mesa porque fíjense que lo que propusieron fue que el 80% de los candidatos en Perú tienen que salir de esos supuestos o verdaderos militantes. Es decir, no se trata solamente de que supuestamente milites en eso, sino que de esos que tú dices que son tus militantes, el 80% efectivamente sean candidatos. Y entonces, bueno, esa que tú pones como tu base social de respaldo, pues efectivamente esté aspirando a las candidaturas, ¿no? Es una reforma que me parece interesante a propósito de la pregunta que hacías después. Pero bueno, cierro esta parte y continuamos si quieres con lo otro. Gracias. Sí, por supuesto. Adelante, doctora Carolina, ¿qué podríamos ir rescatar y algo que quisiera agregar de que le pudiera hacer falta a esta reforma? Adelante, por favor. Rescatar como tal, rescatar. Yo, la verdad, no estoy segura si necesitaríamos estar hoy tratando de reformar algo. Estamos muy cerca del inicio del periodo, bueno, del inicio de las elecciones para el 24. Creo que hacer una reforma electoral de mayor envergadura que no pueda ser probada en una elección intermedia y que se estrene directamente en la elección presidencial y además con esas concurrencias que tenemos actualmente, creo que no es nunca lo más afortunado. Entonces, yo la verdad diría, tomémoslo con mucha calma, dialoguemos y pasando 2024 volvamos al tema. Entonces, yo iría en ese sentido, ¿no? Y bueno, si ya tenemos que pensar en este contexto, creo que hay cosas que rescataría, pero creo que no de la propuesta presidencial, sino de otras propuestas. Bueno, hay un número muy importante de iniciativas en materia electoral que se han presentado en estas legislaturas, tanto en el Senado como en la Cámara, pero digamos, centrándonos en las que fueron más recientes, que fueron como una respuesta a la propuesta presidencial. Ahí tenemos el caso del PAN y también del PRI, que por ejemplo proponen reducir la sobrerepresentación de 8 a 4%. Yo lo vería con muy buenos ojos. Creo que ese límite de 8 de subrepresentación que tenemos es demasiado amplio. Este margen de 16 puntos porcentuales dentro de los cuales tienen que caer entonces porcentajes de escaños, yo vería muy bien reducirlo a la mitad. Creo que es una muy buena propuesta. Creo que también quizá podríamos justo, no en los términos que lo propone el PT, pero tomar eso como pretexto para otra vez hablar sobre los grupos subrepresentados, sobre grupos históricamente excluidos y tratar de encontrar mecanismos que lo podrían hacer. Yo, por ejemplo, en términos ya de lo que hemos estado discutiendo, de representación proporcional, mayoría relativa, propondría mantener, creo, el régimen mixto que tenemos, pero mejorarlo. Por ejemplo, separando las boletas y vinculando más o menos como está en Alemania, en esa lógica como está en Alemania, vinculando las dos vías para que representación proporcional realmente marcara la integración final y también sirviera para justo paliar las desigualdades o las desproporcionalidades que nos genera la mayoría relativa. Y quizá también, en efecto, deberíamos empezar a hablar y discutir acerca del financiamiento de los partidos políticos, pensando si sería conveniente a lo mejor aumentar los límites del financiamiento privado, quizá reducir las cantidades del financiamiento público ordinario, no desaparecerlo, pero quizá repensar el diseño que tenemos, que por supuesto tiene su razón de ser, pero creo que también está generando algunos elementos pues, nocivos, como ese desprendimiento que hay entre partidos políticos y la ciudadanía, y que al mismo tiempo me parece que ha sido absolutamente ineficaz en
eliminar o en reducir los fenómenos no deseados, ¿no? Como podría ser justo financiamiento privado extra desmedido, transferencias de recursos públicos ilegales, como intervención del dinero ilícito, de todo tipo de fuentes, incluyendo crimen organizado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí entiendo los peligros del financiamiento privado, pero pues me parece que el esquema actual tampoco los evita. Entonces, si no los evita, pues no creo que tengamos que estar muy aprensivos o muy apegados a él, ¿no? Entonces, yo creo que en esas lógicas iría discutiendo, pero insisto, no para este diciembre, ¿sí? Sino definitivamente para después. Muchas gracias, doctora Carolina. Y me permitas poner un asterisco en el tema del financiamiento, ¿no? O sea, ahí está la investigación del dinero bajo la mesa. Por cada peso fiscalizado y gastado, hay 15 que se mueven por debajo de la mesa. No quiere decir que abrirlo a la iniciativa privada elimine esto. Sí, seguimos con reglas que no sean transparentes, que vaya, o sea, varias consideraciones ahí de cómo se puede evitar que se mueva dinero bajo la mesa, porque inclusive nada más cambiar de público o abrirlo a lo privado, ya no podríamos estar nada más hablando de 15 pesos bajo la mesa, ¿no? Podrían ser 30 pesos bajo la mesa también, ¿no? O sea, con más actores, o por el otro lado, hasta pues lo que se ha preguntado, la incursión de de la delincuencia organizada y cómo pues interviene en las elecciones, ¿no? Que eso es un hecho. Ahí está inclusive los análisis sobre el tema de la narcopolítica. Quitan y ponen presidentes municipales, y si no se acatan, bueno, pues hemos visto cómo han asesinado hoy, al menos en estados como Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, una serie de circunstancias de violencia por parte de estos grupos del crimen organizado pues a nuestros representantes, ¿no? Que al final ya ni siquiera son nuestros representantes, son los representantes de esos grupos de intereses o delincuenciales, y aquí de pronto nos desgarramos las vestiduras por si representación proporcional o mayorías, cuando realmente pues ellos son los que ahí van moviendo también de los siglos. Doctora Sol Cárdenas, ¿qué le falta? ¿Qué se rescata de esta reforma? Adelante. Híjole, yo sí me quiero enfocar a seguir analizando, digamos, los elementos más bien bastante criticables. Y bueno, sí, también hay cosas, ahí coincido con la doctora Gilas, que sí quiero recuperar, pero en realidad es de los otros partidos políticos lo que creo que hay que tomar en cuenta. A ver, para empezar, me queda claro que la propuesta presidencial que se presenta sigue siendo un sistema electoral mixto, y les voy a platicar por qué. Creo que de proporcional tiene poco, ¿no? Que es un poco también lo que he ido como desarrollando. Miren, por un lado mencionan que los escaños para la Cámara de Diputados y Diputadas serán definidas antes de las elecciones, sacando un cociente de distribución que se sacará a partir de la división entre población total del país y una propuesta de 300 escaños. Y aquí el PRI coincide con esa reducción, la cual estoy completamente en contra. Así que de acuerdo a la población de cada entidad, se asignará un número específico de escaños que le corresponderá en la Cámara, y que además, por lo que entiendo, antes de cada elección se hará este ejercicio, lo que significa que la distribución por entidad de escaños puede cambiar de acuerdo al aumento o disminución de población, aunque dice que nunca deben de tener menos de 2. Y entonces aquí ya me empiezo a preguntar qué efectos va a tener esto, ¿por qué no dejan fijo el número de escaños? Luego, además en la iniciativa presidencial no me queda claro por qué para la definición del tamaño de la Cámara de Diputados nos comparan con China e India y no con países con población similar a la nuestra. Claro, si ese será nuestro argumento para determinar el tamaño de la Cámara, entonces no deberíamos de compararnos con países con población similar. Curso de método comparativo básico, ¿no? Bueno. Segundo, para establecer el tamaño de las asambleas existe una fórmula. Es la ley cúbica del tamaño de las asambleas de Sugar y Tajepera. Esta fórmula lleva a definir cuál debe ser el tamaño de la asamblea de acuerdo a la relación población-escaños, permitiendo observar su grado de proporcionalidad. Y estoy de acuerdo que a lo mejor podemos cuestionar esta fórmula, pero entonces propongamos una nueva, es decir, argumentemos lo que queremos modificar y recuperemos el trabajo de investigación ya hecho. Parece que olvidamos que cada modificación, que ya lo había mencionado, en los elementos técnicos o dimensiones del sistema electoral,
tendrá efectos en el sistema de partidos y en la relación entre votos y escaños. Genuinamente me preocupa de dónde sacaron o establecieron que la proporción adecuada para el tamaño de la Cámara de Diputados, del Senado, los tamaños de los congresos locales y que además dicen que no puede haber más de 15, el número de regidurías en los municipios, como muy bien explicó el doctor Rosiles. Y temo decirles que en general en los congresos locales de nuestro país están subrepresentados. O sea, yo no sé si eso lo tomaron en cuenta. Esto significa que el número de escaños es menor a los habitantes que proporcionalmente corresponde y queremos que estén más por. Luego, de acuerdo a este nuevo tamaño de la Cámara de Diputados, tomaré 2 ejemplos, Colima y Ciudad de México. Colima, según el cociente de distribución que hacen, tendrá 2 escaños y Ciudad de México 22. Si en Colima son 2 escaños, la conversión entre votos y escaños funcionará como mayoría relativa, porque simple y sencillamente ganarán 2 candidaturas con la votación más alta y se van a perder la votación de todos los demás partidos políticos que participen. ¿Qué tendencia genera? Y ya lo estudiaba Duverger desde los años 50. La tendencia cuando el tamaño de la circunscripción es pequeña, es decir, hay una tendencia hacia un sistema electoral mayoritario, ¿sí? Pues la tendencia es hacia pocos partidos políticos. ¿Que hay excepciones? Claro, pero esa es una tendencia importante que hay que considerar. En la Ciudad de México la magnitud de circunscripción es grande, 22. Entonces, pues tenemos 8 casos en el país de acuerdo a esta propuesta de magnitud grande. Vean, nada más hay 8 con magnitud grande. 13 mediana y 10 pequeños. Es decir, la mayoría de las entidades, 23, tendrán magnitudes de circunscripción pequeñas y medianas, que ya también lo señalaba ahí la doctora Gilas, y que van a generar baja proporcionalidad y ganarán pocos partidos políticos, ¿no? Otra vez se va a concentrar en partidos políticos grandes. Y bueno, ni siquiera entraré a los umbrales efectivos que plantea Lipja, que son barreras que no se encuentran establecidas normativamente, pero que son barreras que limitan o aumentan la posibilidad de los partidos políticos de obtener un escaño al relacionarlo con la magnitud de circunscripción. Entonces, el umbral efectivo, o sea, digamos, este cálculo matemático, en muchas ocasiones puede llegar a ser mayor que la barrera legal, o sea, la que está establecida en la ley. Otra cosa que me preocupa es, ¿por qué quieren acabar con el federalismo en el país? ¿Por qué seguir centralizando la función electoral? Hasta donde me quedé, somos un país federalista, ¿no? Bueno, si me preguntan dónde me coloco, les responderé que en la defensa del federalismo electoral. Si somos democráticos, deberíamos respetar el contexto de cada una de las entidades federativas y la autonomía para la toma de decisiones sobre los mecanismos para el ejercicio del poder público, que tengan sus propias leyes electorales, que definan los elementos técnicos del sistema electoral. Estoy en desacuerdo con la nacionalización que plantea tanto Morena como el PRI. Tenemos otro problema. Decimos que estamos frente a una reforma hacia un sistema de representación proporcional y, como les decía, esto es parcialmente real. Me parece que sigue funcionando como un sistema electoral mixto y en el caso del Senado ya es dejarlo completamente mayoritario. Bueno, me parece que definitivamente hay que replantear el sistema electoral mixto mayoritario, el cual se replica tanto a nivel federal como local en el país. Yo ahí hablaría, no sé si un poco en el sentido de lo que decía Carolina, más que hablar de este tipo de sistema electoral, yo hablaría de uno segmentado paralelo proporcional, el cual tendría la posibilidad de equilibrar las ventajas de ambos principios, pero y sobre todo ampliaría la presencia real de un mayor número de fuerzas políticas. A ver, a nivel local eliminaría, por ejemplo, el reparto de escaños de forma inicial a los partidos políticos que superan el 3% de la votación válida, que eso quedó desde la reforma de 2014 y que pocas veces hablamos sobre eso. Acercaría a 0 el principio de sobre y subrepresentación y, por supuesto, por ningún motivo eliminarlo. Prescindir del voto simultáneo, es decir, si dejamos el sistema mixto como el que tenemos, bueno, pues entonces demos 2 votos para que la gente pueda decidir por la candidatura de mayoría relativa, por un lado, como estaba antes de la reforma de 86, y por el otro lado, representación proporcional. Si ampliamos el principio de representación proporcional, pues entonces sí hablemos de representación proporcional pura, con una sola circunscripción nacional para Cámara de Diputados. Desbloquearía las listas cerradas, porque además no nos dicen, o sea, supongo que las listas que nos estén planteando por entidad federativa, pues van a ser cerradas y bloqueadas. ¿Por qué no las desbloqueamos?
aumentaría el tamaño de los congresos locales. O sea, yo diría por todo lo contrario de lo que nos están diciendo, y si acaso se disminuyera la Cámara de Diputados, no podría ser menor a 400, ya tomando en consideración la fórmula del tamaño de los congresos. Por ningún motivo eliminar la RP en el Senado, y me parece interesante que esta es propuesta del PAN, implementar la lista B, que se ocupa mucho a nivel local, ¿no? En donde mezclan en la lista de representación proporcional a los mejores perdedores de mayoría relativa. Tanto la propuesta del PAN y del PRI como la del Ejecutivo plantean la implementación de la votación electrónica. Híjole, a mí esto, la verdad es que no sé hasta qué punto estoy de acuerdo. Me puse a analizar y dije, a ver, tenemos un país con problemas de confianza institucional. La votación electrónica me parece que en lugar de aumentar la legitimidad, la disminuiría. Pues somos un país cuya cultura política se ha caracterizado por la duda en los procesos electorales. Actualmente ya no, pero así fue durante mucho tiempo, sobre todo en el siglo pasado, y no es cualquier cosa antes de la década de los 90, y ahí alguien lo mencionó, el tema del fraude electoral, el pan de cada día, ¿no? La caída del sistema. Como les decía, me parece bien interesante lo que plantea el PAN de la inclusión de la lista B y lo de la regulación del transfugismo político. Porque si analizamos varios partidos políticos, funcionan como satélites. O sea, pasó en 2018 con Morena, ¿no? Postularon candidaturas digamos, de Morena en partidos políticos como el PT y el PES, y entonces en realidad no estaba sobre representado si se aplicaba, digamos, fríamente el principio de sobrerepresentación, pero la realidad es que sí habían postulado candidaturas en otros partidos, ¿no? Con respecto a la implementación de la segunda vuelta, que esto lo propone el PAN, me parece que es una iniciativa interesante, aunque si lo que queremos es reducir gastos, pues en realidad aumentarían, ¿no? ¿Qué otra cosa? También coincido, eso me parece interesante, tanto con el PRI y el PAN, que sea causal de nulidad la injerencia de la delincuencia organizada en las elecciones. Y fíjense, ya para cerrar, que me pareció una ironía que los partidos que han sido discursivamente catalogados como conservadores, neoliberales, presenten elementos de una reforma electoral más democráticos que un partido político como Morena, que se autodefine como izquierda. Y finalmente creo que es bien importante, regresemos a los clásicos, ¿no? Construyamos escenarios, estudiemos los efectos para proponer diseños y rediseños responsables y serios. Cierro diciendo que al final los sistemas electorales son la herramienta, el instrumento o la institución que canaliza preferencias en el proceso de representación política en una sociedad. Entonces, el estudio de sus efectos para el posible diseño o rediseño tendrá ramificaciones directas en el funcionamiento de la democracia en un país. Como bien he señalado, ¿no? Y lo he tratado como de resaltar a través de todas mis participaciones, tendrá efectos tanto en la conformación del sistema de partidos, una representación política más plural, justa y equilibrada, hasta la coordinación electoral, es decir, la estrategia de los actores políticos y los partidos y el proceso de toma de decisión del electorado. Y listo. Muchísimas gracias, doctora Sol Cárdenas. Muchos puntos a rescatar. Yo creo que ahí podríamos tener un perfecto termómetro de los temas pendientes. Animo al público a que nos escriban ya para cerrar esta última ronda de preguntas y respuestas, sus dudas o comentarios al respecto. Y bueno, maravillosa esta parte de nos comparan con China y con India, pues porque allá son un montón y aquí también somos un montón, y entonces así vamos a hacer política comparada, ¿no? Entonces, una de dos, o no son politólogos o científicos sociales, porque bueno, este tema no nada se limita a los politólogos, sino científicos sociales, o tardaron más de 11 años en salir de la carrera, en fin, y aparte pasaron de noche. Ahí dato curioso. Y lo aparte de la delincuencia organizada, pero también la delincuencia no organizada, diría mi maestro Javier, seguridad pública, Oliva. Oliva, gracias, excelente, sí. Entonces, mi maestro Javier Oliva dice, bueno, sí, la delincuencia organizada, pero ¿qué pasa con la delincuencia desorganizada? Y también hay que reconocer que al interior de los partidos políticos en general, porque hay estudios también de ello, pues claro que hay gente de la delincuencia organizada y desorganizada, punto, ¿no? En la medida en la que también no reformemos a los partidos políticos, o sea, estamos queriendo reformar al árbitro,
que funciona, estamos queriendo meter mano en el tema de representación, en donde inclusive no va a abonar a ser más representativo, sino tal vez por el contrario, cosa que le afecta a la ciudadanía, pero en ningún momento se está tocando a los actores, a los jugadores, ¿no? Que son aquellos los que sí se tendrían que reformar en mayor o menor medida, como ya explicaba la doctora Sol Carna. Pues, ¿qué es eso de que entonces yo, Morena, pongo a mis candidatos en el PT y en el Partido Verde, porque ya no me alcanza a colocarlos conforme a las cuotas, otra situación, desde mi bandera, pues para que si quedan, ¿no? Pues ahí estén. Y al final son personajes que van a votar en el mismo sentido, y ahí entraríamos hasta en el tema de los contrapesos, porque entonces no existen, porque entonces estamos haciendo una simulación democrática, una simulación de pluralidad, ¿no? En donde pues entonces, y bueno, ya inclusive aquí que ha sido un tema de debate en los seminarios, hablando de que ¿por qué el PAN y el PRD se juntan, y es una simulación y van en contra de su discurso? Bueno, hay más simulación en otros lados, ya no decían también la doctora Cañas, que se dicen de izquierda, ¿no? Y se ve más conservadora la propuesta, aquí inclusive el propio PAN se ve mucho más abierto, mucho más plural, y bueno, pues dirían en esta caricatura de Bob Esponja, bienvenidos, es el día al revés, ¿no? Entonces, en donde también cuando nos preguntamos por qué la ciudadanía no se siente identificada con los partidos políticos, y podríamos pensar que en la parte de ideología, pues habría que repensar hoy qué partido es de izquierda y qué partido inclusive también es de derecha, porque así como pintan las cosas, ha habido legisladoras panistas que han hecho más por el tema de género, por el tema de inclusión, que los propios de izquierda o que se asumen de izquierda, ¿no? Entonces, ahí yo dejaría mi comentario para pasar a tu última intervención, mi querido doctor Javier Rosiles. Bueno, última de este bloque, y a ver si hay preguntas del público. Adelante, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues ya he hecho una enumeración muy detallada, Sol. Yo nada más, por eso quisiera dejar en 3 comentarios. El primero, ¿qué es viable de la reforma? Bueno, pues yo me puse a revisarla 2 veces para responder esta pregunta y ciertamente no hay mucho, pero solamente me voy a permitir diferir un poco de eso. Yo creo que el voto electrónico, yo sí estaría de acuerdo con el voto electrónico, ¿no? Yo lo he estado revisando en Brasil particularmente, donde ya tienen 30 años con el voto electrónico y utilizan unas urnas que no están conectadas a Internet, ¿no? Entonces, creo que por ahí podría ser, ¿no? En esta idea como de ahorrar y de conocer rápidamente el resultado, pues obviamente aquí se facilita mucho el conteo de los sufragios, del voto de la ciudadanía. Entonces, sería lo único, y eso, pues, porque tú nos preguntas y quisiera darte una respuesta, ¿no? Quizá el voto electrónico yo estaría en la disposición, permítanme decirlo así, ¿no? De quizá revisarlo con un poco más de detalle, quizá podría estar de acuerdo, ¿no? Ahora, ¿qué elementos faltan? Pues faltan muchísimo. Yo ya los comentó ahí Sol, yo nada más quisiera agregar, en la parte del financiamiento de los partidos, a mí, yo siempre he estado en la posición de que recuerden que ahorita se hace con base en la cantidad de ciudadanos que están en la lista nominal, ¿no? Yo creo que debería hacerse con base en las personas que votan, ¿no? Quizá esto obligaría un poco a cargarle más responsabilidad a los partidos, pues para que busquen una mayor participación, ¿no? Eso me parece a mí que falta ahí. Yo haría ese cambio que me parece que será relevante. Y hago un paréntesis muy grande para decir que en el caso de los planteamientos del PAN y del PRI, yo no me parecen tampoco tan buenas, ¿no? O sea, tampoco creo que sean tan buenas. Yo rescataría, para no repetirme con Sol, el caso no solo de la segunda vuelta, sino también de la vicepresidencia, que es una cosa que propone el PRI. Pero, por ejemplo, propone la segunda vuelta y me parece que falta más creatividad. Por ejemplo, el ejemplo de Brasil, donde la segunda vuelta funciona, me parece a mí más o menos bien. El problema es que, por ejemplo, ahí es el voto obligatorio, ¿no? Es cierto que la multa es muy menor y todo eso, pero bueno, es decir, me parece que falta esta idea con la que empezamos el foro de una cuestión más integral, ¿no? O sea, en la propuesta particular del PAN que yo revisé, está planteada la segunda vuelta de una manera muy
O sea, no tiene igualmente una expresión de motivos muy buena y se les olvida que hay que hacer una serie de planteamientos. Por ejemplo, el voto obligatorio o no obligatorio. Y otra cosa muy importante, ¿en qué momento deberá ocurrir la elección del legislativo? Porque el efecto es diferente. Si tú tienes la elección del legislativo el mismo día de la primera vuelta, tienes un efecto distinto a que si la elección ocurre el día de la segunda vuelta, ¿eh? Y ahí tenemos a Ecuador, tenemos a Perú y a un sinnúmero de países que los presidentes padecen congresos muy divididos porque heredan de la primera vuelta, pues esta cuestión de que la gente vota, digamos, de manera más fragmentada, ¿no? Hay casos en Europa, por ejemplo, en Italia, donde ya la elección del legislativo ocurre en la segunda vuelta para que la gente decida, bueno, si le doy la mayoría o no le doy mayoría a quien va a gobernar, pero digamos, tienen esa posibilidad de decidir. En el caso de Latinoamérica no recuerdo ahorita alguno, pero casi siempre es en la primera vuelta, de manera que el ciudadano no tiene, digamos, la posibilidad de dotarle de mayoría, por ejemplo, al presidente que ya él sabe que va a ganar, ¿no? En fin, me parece que también hay que hacer esa crítica a los partidos de oposición. Yo no veo que tampoco las iniciativas sean tan fuertes. También la del PRI de la vicepresidencia, honestamente, justificarlo por una cuestión histórica en la que ya existió en algún momento la vicepresidencia en México, me parece a mí insuficiente. Y además yo solo quisiera que voltearan ustedes a ver América Latina y me digan qué está pasando con los vicepresidentes, ¿eh? O sea, la mayoría están acusados de corrupción. El caso de Sedik, si no, perdón por el nombre, se me escapa en Uruguay, pero ha sido el personaje político de mayor rango, un vicepresidente, ¿no? De un país de América Latina, encarcelado por el caso de Brecht, ¿no? Entonces, digamos que no pasa por su mejor momento, ¿no? La figura de la vicepresidencia en América Latina. Pero bueno, cierro este paréntesis grande, una disculpa, pero entonces yo creo muy rápido. Esta parte del financiamiento me parece que falta. Y hay una cosa que yo siempre he puesto sobre la mesa, que es la veda electoral. Ese tema me llama mucho la atención. O decidimos que haya veda y lo hacemos bien, o mejor dejemos que los políticos hablen en el momento que quieran, inclusive una hora o el mismo día de la elección, ¿no? Otra cosa que también ya comentaba, Sol, y no quiero dejar de mencionar, es el transfugismo. O sea, no es que a mí me interese que un político cambie o no de partido, pero se supone que el ciudadano va a la urna y vota porque este es de tal partido, ¿no? Y de repente a las 2 horas que toma posesión, pues se cambia a otro. Me parece que hay un problema que sí necesitamos resolver, ¿no? Y ya finalmente termino con un tema, claramente es una ausencia tremenda la cuestión del financiamiento del dinero ilegal, ¿no? Pero bueno, pues yo vivo aquí en Michoacán, así que son un tema que no toco. Les dejo a ustedes la palabra para que opinen sobre eso. Gracias. Muchísimas gracias, mi estimado doctor Javier Rosiles. Hablando del voto electrónico y que aparte son de los temas que a mí me gustan bastante, nada más por dejar el dato y le preguntaría a la audiencia si saben cuántos millones de ataques, ciberataques ha recibido el INE. Porque el INE vemos la página y ahí está, y qué bonito, ¿no? Desde el 2014 hasta el 2021, hasta el 9 de octubre del 2021, el INE ha recibido 11 millones de ciberataques. 11 millones de ciberataques. Y digo de primera mano que hasta iniciativas como voto informado de la UNAM, porque lo viví de primera mano, nos tiraron la página en varias ocasiones para que la gente no pudiera informarse. Una iniciativa de la UNAM fue agredida con un ciberataque, o bueno, varios ciberataques para evitar informar a la población. Entonces, esto inclusive permitiría que abriéramos eventualmente una mesa, ¿no? Para hablar de este tipo de circunstancias. Nos dice Yasmín, en lo personal ya no más partidos políticos nuevos. A ver, y esa ha sido una discusión que hemos tenido inclusive el maestro Iván Lascano y yo siempre, de más o menos partidos políticos. ¿Por qué? Habría que pensar en lo efectivo que son los partidos políticos para la resolución de demandas. O sea, puedes tener dos partidos políticos, pues un bipartidismo, y que sean poco efectivos para la población, o puedes tener 20 y que representen mucho y que jueguen bien en el ámbito legislativo, hagan contrapesos y demás. El gran problema aquí es cómo están configurados nuestros partidos políticos, el monto tal vez económico que se da, y que además, por si no lo sabían, además del presupuesto que se le da a un partido político, como pasó con el PSD, si es PSD, PRS, ¿no? Partidos de redes sociales, una cosa así, ¿no? Resulta que a todos estos partidos, aunque no logren su 3%, se les da una liquidación millonaria, ¿no? Entonces,
¿a qué estamos jugando? Y eso es algo que no se ha legislado, no se va a legislar porque sería meterse un balazo los partidos políticos actuales, que el día de mañana desaparezca el PT, el Verde o el que sea, y que no les toque liquidación. ¿No? Yo creo que ninguno de nosotros quisiera que no nos liquidaran de la empresa en la que trabajamos, ¿no? Entonces, son esos temas que nos faltaría también por tocar. Yo nada más, no sé si quieran agregar algo, doctora Sol Cárdenas, ya estamos pues sobre la hora, doctora Aguilas, para cerrar este foro. Pues muy brevemente, pues sumarnos creo que a un llamado de que no nos lo tomemos a la ligera, que pensemos y hay evidencia, investigaciones suficientes para saber cuáles van a ser las consecuencias de los cambios que se proponen y que de verdad me parece que no es urgente y no es nuestro mayor problema en este momento estar reformando nuestro sistema electoral. Yo, la verdad, lo dejaría como está y me encargaría de algunos otros asuntos bastante más pendientes, me parece. Claro, mil pendientes tenemos en este país, pero habría que entender las prioridades que tenemos hasta en estas materias, ¿no? Me dicen, es que ¿a poco no se va a discutir la revocación de un mandato? Sí, pero tal vez hay 22 pendientes antes que ese, ¿no? Doctora Sol Cárdenas, adelante con su participación final. Pues lo mismo que la doctora Gilas, la verdad, o sea, tenemos problemas urgentes y muy fuertes. Matan a 10 mujeres al día en este país por ser mujeres, que no es cualquier cosa. Eso es en donde tendríamos que estar enfocando nuestros esfuerzos. El tema del narcotráfico, cómo ha permeado en nuestra sociedad, lo que hablamos de las violencias y desigualdades estructurales. Y bueno, y si vamos a reformar, pues echémosle más cabeza. Me refiero a ver, ya se han hecho investigaciones, recuperemos también a los académicos. Yo no entiendo este desdén hacia la ciencia política y hacia las ciencias sociales. Hay que recuperarlas, necesitamos diálogos entre la academia y los políticos, ¿no? Yo hasta ahí dejaría mi participación. Gracias, doctora Sol. Sí, porque no sé ustedes, pero a mí la doctora Sol cuando se enoja ya es una cosa seria y este tema del desdén por la ciencia en general, todo el tema de la ciencia en los últimos años ya es un tema de, pues nada más es cavar un pozo y ya sale el petróleo, ¿no? Pues si así pensamos en temas tan especializados y técnicos como la extracción de petróleo, pues por eso estamos comparando China e India con México, ¿no? Porque pues total nada más se trata de sumar numeritos y hacer ocurrencias. Y bueno, aquí también es un tema de que los partidos políticos deben de escuchar a la academia, tienen que voltear. Disculpen, pero vean nada más la arrastrada que puso el doctor Lorenzo Córdoba a los diputados cuando fue según que iba a ser increpado y vapuleado, porque él tiene una formación académica bastante amplia. Entonces, claramente hasta les demostró que no saben el ejercicio de su trabajo legislativo. O sea, están ahí por otra cosa, pero no porque sean especialistas en temas legislativos, ¿sí? Que ni siquiera sus cuerpos profesionales de asesores, que también tienen un montón, se quejan de los asesores de Lorenzo y de los consejeros, pero también en los diputados tienen un cuerpo de asesores amplísimo y con también ganando una la nota, ¿no? Más si son presidentes de alguna comisión, reciben más dinero, ¿no? Además, y ahí no, nadie se molesta, nadie se enoja, pese a que son personas también improvisadas, ¿no? Y en la medida en la que la política no retome este carácter de formación, de profesionalización, de que se voltee a ver a la academia y que se consulte, no es que tengamos la verdad absoluta, pero si ustedes no pueden o no quieren en sentido de materia política arrastrar el lápiz, discutir, debatir, hay una serie amplísima de la UAM, de la UNAM, de las universidades de otros estados, como es la Ciénega de Michoacán, de donde viene el doctor Javier Rosiles, y de otras instancias, laboratorios, observatorios, como la doctora Gilas, que está en el Observatorio de Reforma Electoral, si no me equivoco, doctora, si no me regaña, y una serie de cosas en donde nadie voltea a ver a los estudios, y entonces de pronto, por el lado de la academia estamos sobrediagnosticados y en el lado de la praxis estamos improvisados.
Y así, discúlpenme, pero no vamos a llegar a ningún lado y los debates se quedan en eso, en discusiones estériles, porque cada quien toca como quiere, ¿no? Entonces, bueno, pues hasta aquí yo dejaría esta intervención. Yo les agradezco mucho porque también ya nos empezamos a acelerar y les invito ampliamente a que sigamos con las actividades. Afortunadamente tenemos un breve descanso, 10 de septiembre, sábado 10 de septiembre, no tenemos actividad de foro ni de conferencia magistral. Sábado 18 de septiembre, 17 de septiembre, no tenemos tampoco actividad porque aparte es el puente y para que se echen su pozolito. Pero regresamos el 24 de septiembre con la conferencia magistral del doctor Víctor Alarcón Holguín de la UAM con la izquierda socialdemócrata, una opción para México. Regresamos con todas las actividades de esta escuela. Recuerden que es una escuela permanente. Nos vamos de aquí a diciembre y bueno, pues por favor aprovechenlo, pónganle el ejemplo a otros partidos políticos en donde sus acciones de educación cívica son apréndete mis documentos básicos, ¿no? Aquí es mucho más amplio, con ponentes de renombre y es un trabajo educativo, profesional, vaya, más amplio y no porque lo hagamos nosotros. Créanme, volteen a ver otras instancias y hagan ustedes la comparación y ahí se los dejo. A nombre del maestro Arcadio Sabido, de la licenciada Alma Arámbula, de toda la Escuela Nacional de Identidad Democrática, del Instituto de Formación Política del PRD, les agradezco, que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Cerramos. Hasta luego. Gracias a los tres. Cuídense mucho. Bye. Gracias. Hasta luego, Fabiola. Adiós. Hasta luego. Hasta luego, un gusto. Por correo. Gracias. Bye. Bye.